Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 801, 816. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 801 Coliseo. Aaron y Serapina permanecieron inmóviles, manteniendo la misma distancia que al comienzo de su enfrentamiento. Ninguno se había movido, ni siquiera durante el espectacular espectáculo de fuegos artificiales que siguió a la aceptación de Aaron de su rendición. La única excepción fue Aaron saludando brevemente a los ciudadanos de su imperio que miraban la transmisión, muchos de los cuales estaban abrumados por la emoción, llorando en celebración de su histórica victoria. Este evento marcó el primer combate interestelar en el que habían participado y, a pesar de su falta de experiencia, emergieron como los únicos vencedores. Mientras los gritos de triunfo resonaban entre su gente y la incredulidad de los demás persistía, la transmisión concluyó. En el momento en que Aaron consiguió su victoria final, la arena en sí le fue entregada oficialmente como parte de su recompensa, junto con el control del árbitro de IA. Sin dudarlo, la IA cumplió con la primera orden de su nuevo dueño: terminar la transmisión. Aaron tenía asuntos más urgentes que atender. Una conversación privada con un individuo abandonado. Para ello, necesitaba privacidad absoluta, lejos de las miradas vigilantes de los espectadores y los representantes. ¿Puedes volver a transformarte en tu forma humanoide para que podamos tener una conversación adecuada?, dijo Aaron, dirigiéndose a Serapina por primera vez desde que terminó la pelea. Mientras hablaba, el recipiente que contenía un líquido nanomáquina de color dorado se abrió y rápidamente tomó la forma de una mesa y dos sillas. Las nanomáquinas restantes se fusionaron en Nova, que se materializó con un traje de sirvienta, un sutil guiño a su papel en la próxima reunión. Casi como si lo hubieran planeado de antemano, una nave entró en la arena de gran velocidad, en dirección directa hacia Aaron. Aterrizó a poca distancia, con cuidado de no levantar polvo en su dirección. Nova se acercó a la nave, recuperando una caja de casi la mitad de su altura. La llevó de regreso y la colocó a un lado de la mesa, ligeramente descentrada, antes de abrirla para revelar su contenido. Con una eficiencia practicada, comenzó a preparar bebidas y bocadillos, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa para su conversación. Durante toda la secuencia de eventos, Serapina permaneció en silencio, su forma de dragón inquebrantable mientras observaba los preparativos que se desarrollaban sin hacer un solo movimiento. Asegúrate de que nadie oiga ni vea nada dentro hasta que termine, dijo Aaron, sus palabras aparentemente no estaban dirigidas a nadie en particular. Sin embargo, el destinatario lo entendió perfectamente y actuó sin demora. El escudo protector de la arena comenzó a moverse y su superficie translúcida se fue volviendo opaca hasta que se volvió completamente impenetrable para la vista del exterior. Al mismo tiempo, una red de máquinas y runas se activó y creó una barrera integral que bloqueaba todas las formas de vigilancia. Estos sistemas garantizaban que ningún monitoreo no autorizado pudiera vulnerar las defensas del Coliseo y que cualquier intento sería detectado y contrarrestado de inmediato. Todo está listo, señor, confirmó el árbitro de IA, su voz resonando sin materializarse. ¿Vas a seguir mirándome así y no acompañarme? Aaron finalmente levantó la cabeza, rompiendo el silencio mientras se dirigía a Serapina, que había permanecido clavada en el mismo lugar. No soy tu mascota a la que puedas dar órdenes, replicó Serapina, con voz aguda y llena de desdén. No tengo motivos para escuchar ni seguir las órdenes de alguien que huye de las peleas justas como el cobarde que es. Su tono estaba teñido de ira contenida, aunque apenas ocultaba la furia que latía por debajo. Como para enfatizar su desprecio, una columna de fuego escapó de sus fosas nasales con el aliento que exhalaba, dirigida directamente a Aaron. Parecía decidida a desobedecer cada palabra y orden que le diera Aaron, y su desafío era un claro acto de represalia. Sin embargo, sus planes de provocarlo a la ira, de obligarlo a exigir una pelea en la que ella pudiera negociar su libertad si ganaba, se desmoronaron rápidamente. Antes de que pudiera saborear la satisfacción de su rebeldía, un dolor repentino y punzante la recorrió. No era un dolor de la carne, sino uno que emanaba directamente de su alma. La agonía era tan profunda que incluso su monstruosa resistencia flaqueó. Un agudo e involuntario chillido de dolor escapó de sus labios, traicionando la vulnerabilidad que buscaba ocultar desesperadamente. Así es como funciona, murmuró Aaron, observando su reacción con calculado desapego. Sus ojos no reflejaban ira, solo una fría curiosidad mientras estudiaba los efectos del juramento de maná que la vinculaba a él.
Luego, alzando la voz para que ella pudiera escucharlo con claridad, declaró. Pareces haber olvidado que, en este momento, eres de mi propiedad, algo sobre lo que tengo completo poder. Podría hacer lo que quisiera contigo. Sus palabras fueron agudas y deliberadas, cada sílaba cortaba el silencio como una cuchilla. Sin embargo, a pesar de esto, he decidido tratarte con una apariencia de respeto, acorde con tu posición como princesa de uno de los clanes reales Shorback. Tal vez eso te haya hecho olvidar tu realidad actual. Serapina no respondió, pero la furia en sus ojos lo decía todo. Su mirada ardía de indignación y su cuerpo comenzó a irradiar un aura intensa y sofocante. La fuerza de su ira distorsionaba el espacio que la rodeaba y el aire brillaba como si estuviera atrapado en una ola de calor. El poder puro que emanaba de su presencia era a la vez imponente y opresivo, una clara advertencia de que su espíritu permanecía inquebrantable a pesar de las cadenas que la ataban. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a controlarme? Preguntó Serapina, con voz desafiante y sus ojos ardientes clavados en Aaron como si estuvieran listos para atacar. Su desafío fue seguido inmediatamente por otro agonizante chillido de dolor, el juramento de maná que castigaba su rebelión. Sin embargo, a pesar del tormento, su mirada inquebrantable se clavó en Aaron, su determinación inquebrantable. Estaba dispuesta a soportar cualquier sufrimiento infernal si eso significaba mantener su desafío. Parece que tu líder hizo exactamente eso al ordenarte que te rindieras, respondió Aaron, con un tono tranquilo y distante, como si estuvieran discutiendo un asunto trivial. Parecía completamente imperturbable ante su demostración de resistencia, y su comportamiento era inquebrantablemente sereno. Serapina se estremeció ante sus palabras, pero se negó a dar marcha atrás. Su aura se volvió más pesada y densa mientras su ira llegaba a un punto de ebullición. ¿Pero por qué haría eso?, continuó Aaron, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras sus penetrantes ojos se encontraban con los de ella cuando eso significaba manchar la imagen cuidadosamente construida de fuerza inquebrantable de la que se enorgullece tu pueblo. ¿Podría ser que seas una amenaza lo suficientemente importante como para justificar semejante acto, incluso a costa de empañar esa imagen? Él formuló la pregunta con una calma desconcertante, luego tomó su té con indiferencia y tomó un sorbo medido como si su respuesta no tuviera ninguna importancia para él. Aunque Serapina se negó a responder, sus ojos la traicionaron. Por un breve instante, la furia que ardía en ellos vaciló. Aaron notó el cambio sutil, el destello de duda, la redirección de su ira hacia otra persona, tal vez su líder, antes de que volviera a él. Aaron se rió suavemente ante su reacción, con un dejo de diversión en el rostro. Estaba empezando a tener una idea más clara de la personalidad de Serapina. Esto va a llevar algo de tiempo, reflexionó para sí mismo. Resolver los problemas centrales con ella hoy era esencial. Su cooperación no solo era preferible, era vital para que su plan se desarrollara con éxito. Serapina, empezó Aaron, con voz firme pero con un matiz de autoridad, no soy tu enemigo, a menos que tú elijas convertirme en uno. Entiendo tu ira, tu frustración. Has perdido el control de una situación que creías que estaba firmemente bajo tu mando. Pero esta situación difícil no fue culpa mía. Estás aquí porque tu líder eligió sacrificarte. Lo que te estoy ofreciendo no es una cadena, es una oportunidad. Sus ojos penetrantes se entrecerraron, la intensidad de su mirada fue firme, pero ella guardó silencio. Aaron se inclinó hacia adelante, su propia mirada implacable cuando se encontró con la de ella. Puedes seguir resistiéndote, desafiando los límites del juramento de maná y soportando un dolor innecesario. Oh. Hizo una pausa, dejando que las palabras persistieran como un desafío. Puedes elegir convertir esta situación en una que nos beneficie a ambos. Tu fuerza, tu perspicacia, no son cosas que deseo suprimir. Todo lo contrario. Quiero refinarlas, amplificarlas y darles un uso significativo. Señaló la mesa, donde Nova todavía estaba haciendo los preparativos finales en silencio. Ya me he asegurado de que este acuerdo respete tu dignidad. Lo que te estoy ofreciendo no es solo la supervivencia, es una oportunidad que otros en tu posición codiciarían. La pregunta, Serapina, es si estás dispuesta a ver el valor que tiene y reclamarla para ti. El silencio invadió el coliseo mientras Serapina procesaba las palabras de Aaron. No intentó apresurarla, se conformó con dejarla decidir según sus propios términos. La calma y la paciencia que exudaba contrastaban marcadamente con la tensión que flotaba en el aire. Su enfoque era deliberado. Era el camino más simple y, si fallaba, tenía innumerables alternativas a su disposición. Después de varios minutos, Serapina finalmente rompió el silencio. Su tono era mordaz, sus palabras destilaban desdén.
Los planes de los débiles no son más que los intentos inútiles de los insectos por evitar su destino inevitable. Mira a tu alrededor. Las consecuencias de su debilidad son evidentes. Tus planes no significan nada para mí a menos que demuestres que tienes fuerza. La dignidad y el respeto de los débiles son vanos. Los ofrecen solo porque no tienen otra opción, temen ser aniquilados si se salen de la línea. Así que dime, Aaron, ¿qué valor tiene tu respeto para alguien como yo? Muéstrame por qué debería siquiera considerar devolverlo. Aaron dejó su taza de té con cuidado sobre la mesa, con expresión indescifrable. Bueno, dijo con naturalidad, no hay nada de malo en intentar primero el acercamiento educado. Sin previo aviso, desató su maná en un torrente, inundando el coliseo con su abrumadora presencia. La fuerza era tan inmensa que se hizo visible a simple vista, brillando y arremolinándose en ondas tangibles de poder. El cambio fue instantáneo. El aire mismo parecía vibrar con energía, pesada y opresiva. Los ojos de Serapina se abrieron de par en par por la sorpresa y su compostura habitual se hizo añicos. Unos momentos antes, había rechazado las palabras de Aaron con desdén, pero ahora la magnitud de su maná la dejó atónita. El coliseo, ahora rebosante de energía, podría haber alimentado un agujero de gusano del calibre que los había traído a ese mismo lugar. El corazón de Serapina, que alguna vez rebosaba de ira por la cobardía percibida de Aaron y la traición de su anciano Shorback, vaciló cuando una chispa de miedo se filtró en ella. El gran volumen de maná que irradiaba Aaron no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su mente corría, calculando el potencial de estragos que podría causar con un poder tan abrumador. Sin embargo, fiel a su herencia guerrera, Serapina se negó a sucumbir. Se armó de valor y se preparó para lo inevitable. Aunque el juramento de maná le impedía atacar primero, decidió esperar el momento oportuno y conservar su fuerza para un contraataque perfectamente sincronizado. Si Aaron le daba la más mínima oportunidad, la aprovecharía y atacaría con precisión antes de que el juramento pudiera reaccionar. El dolor que había soportado antes por su mera falta de respeto todavía estaba fresco en su memoria. No tenía deseos de provocar un castigo de mayor intensidad. Pero antes de que pudiera analizar los movimientos de Aaron para predecir su próximo paso, un escudo enorme se materializó de la nada. La rodeó por completo, una barrera brillante que no dejaba lugar para escapar. La repentina aparición la tomó por sorpresa y abrió los ojos de par en par al registrar lo que sucedió. Sin perder tiempo, Serapina actuó. Batió sus alas con una fuerza inmensa, canalizando la energía de su raza en una poderosa propulsión. Apuntó a la sección más cercana del escudo, con la intención de destrozarlo mediante la fuerza bruta. Bambú. Crack. La colisión reverberó en el aire y su velocidad se neutralizó al instante. En lugar del sonido triunfal de un escudo quebrándose bajo su poder, se encontró retrocediendo ante una barrera inamovible. Serapina apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando la superficie del escudo, que antes se creía impenetrable, comenzó a infligir una andanada de disrupciones espaciales en miniatura. Cada disrupción atravesaba sus formidables escamas, fracturando sus intrincados patrones y dejando la sensible piel debajo expuesta a más daños. Sus escamas, normalmente su defensa más confiable, se desintegraron al contacto, obligándola a elevarse apresuradamente en el aire para evitar una exposición prolongada. La sorpresa se hizo evidente en su rostro. Por una vez, la confianza inquebrantable que transmitía pareció tambalearse. Incluso alguien con una fracción de su inteligencia podía ver que le costaba comprender la situación. Cortesía de los ataques absorbidos del luchador trinario, la voz de Aaron atravesó la tensión, su tono no se apresuró mientras observaba sus reacciones. Hizo un gesto vago hacia sus escamas descartadas, ahora tiradas en desorden en el suelo de su prisión invasora. Su mirada se dirigió hacia él, aguda y acusadora, mientras él continuaba. Así que por eso tus escamas no tenían daños visibles. Habló como si simplemente señalara una observación, observando cómo su cuerpo luchaba por expulsar las escamas dañadas y reemplazarlas por otras nuevas. El proceso era más lento de lo que ella hubiera preferido, y estaba claro que su regeneración no estaba acostumbrada a un daño tan persistente. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó, con una voz cargada de incredulidad y furia apenas contenida. Sin embargo, la ira manifiesta que había albergado momentos antes parecía haber disminuido, reemplazada por una curiosidad reticente. Aaron se encogió de hombros levemente, su expresión era ilegible. No hice nada. El maná espacial que alimenta el escudo es responsable de todo. Los ataques que sientes no son golpes deliberados, sino los efectos residuales naturales de la energía espacial que satura el escudo.
Es por eso que está tardando en perforar tus escamas. No está diseñado para atacar, solo para existir. A pesar de la serena cadencia de su voz, Aaron estaba lejos de ser pasivo. La prisión, que alguna vez fue un cubo inmóvil de maná resplandeciente, se estaba encogiendo. Lenta pero perceptiblemente, las 6 paredes se cerraron sobre Serapina, obligándola a enfrentar la realidad de su confinamiento. Entonces continuó Aaron, con su voz tranquila subrayada por un ligero tono autoritario, ¿vas a metamorfosearte voluntariamente o debo obligarte? Su mirada se clavó en la de ella, implacable e inflexible, como si la desafiara a desafiarlo aún más. Serapina miró la prisión que se estrechaba cada vez más, flexionando las garras y moviendo la cola con frustración. Las paredes palpitaban con energía espacial, un recordatorio constante de su desventaja. Por primera vez, la princesa de uno de los 4 clanes reales Shorbat parecía insegura de cuál sería su próximo movimiento. Mientras la mirada de Serapina permanecía fija en el cubo de energía espacial que la encogía cada vez más, su mente corría para encontrar una salida. Cada posible solución que consideró fue rápidamente descartada, ya que la naturaleza misma del maná espacial neutralizaba la mayoría de las formas de intervención. Cualquier ataque lo suficientemente poderoso como para atravesar el escudo desencadenaría inevitablemente una reacción dentro del espacio cerrado, una de la que no podría escapar a tiempo. Su inmunidad a los ataques impulsados por su propia energía era una ventaja, pero tenía sus límites. Las consecuencias de sus propios golpes, ondas de choque, energía residual y otros efectos posteriores, no estaban cubiertas por esa inmunidad. Si desataba un ataque lo suficientemente fuerte como para escapar, el caos resultante dentro del espacio confinado podría infligirle un daño devastador. El riesgo era inaceptable, ya que el daño la dejaría vulnerable a Aaron, quien probablemente no perdería la oportunidad de explotar su estado debilitado. Por primera vez en su vida, Serapina se sintió acorralada, no por su fuerza bruta, sino por su precisión calculada. Las paredes del cubo, cada vez más pequeñas, eran implacables y sus opciones se reducían con cada momento que pasaba. A pesar de su orgullo y su espíritu de guerrera, la cruda realidad de su situación se estaba volviendo innegable. Si actuaba imprudentemente, podría sobrevivir, pero quedaría maltrecha, destrozada y totalmente a merced de Aaron. Su mente se agitaba por la frustración, el peso de su posición la agobiaba a medida que el cubo se acercaba más. No era miedo lo que corría por sus venas, sino una ira hirviente, atenuada por un reconocimiento reticente del genio que se escondía tras la trampa de Aaron. Con un resoplido de frustración, las llamas brotaron brevemente de las fosas nasales de Serapina antes de que comenzara a experimentar su metamorfosis. Su imponente forma dracónica comenzó a contraerse mientras cambiaba a su forma humanoide, la que ocupaba el área más pequeña posible. Sus escamas, que se habían mantenido firmes como una armadura, comenzaron a retraerse. Se inclinaron hacia afuera, revelando los espacios entre ellas mientras su piel expuesta se tensaba y contraía. El cuerpo, que alguna vez fue enorme, comenzó a encogerse visiblemente y el volumen disminuyó con cada segundo. El humo se desprendía de su cuerpo, formando rizos en el aire antes de ser absorbido nuevamente por su cuerpo. El humo no era un mero residuo. Era el exceso de masa de su forma más grande que se estaba descomponiendo y se estaba convirtiendo nuevamente en la energía única de su raza. La liberación de humo proporcional a su reducción de tamaño dejó en claro el proceso. Cada onza de su imponente poder se estaba condensando en una forma de energía específica de su raza, que su cuerpo absorbía nuevamente a medida que disminuía. Esta transformación fue un proceso muy vulnerable. Toda su atención se vio consumida por el esfuerzo de convertir su exceso de masa y energía, dejándola temporalmente indefensa. Fue por esta misma razón que había elegido entrar al Coliseo en su forma dracónica, evitando el enorme gasto de energía y la vulnerabilidad que implicaba transformarse en medio de una pelea. Ahora, obligada a adoptar ese estado por la presión implacable del cubo espacial que se encogía, se encontraba en su punto más débil, un marcado contraste con su anterior actitud desafiante. Aunque su orgullo ardía intensamente, no podía hacer nada más que soportar el proceso, sabiendo que el costo de la resistencia sería aún mayor. Una vez que su transformación se completó y la última voluta de humo fue absorbida por su cuerpo, la forma humanoide de Serapina emergió, completamente visible. Sin ropa capaz de adaptarse a su transformación, inicialmente quedó desnuda. Sin embargo, mantuvo la compostura, usando sus escamas para cubrir discretamente áreas clave hasta que se pudiera encontrar una solución. Aaron, reconociendo inmediatamente su situación, envió un grupo de nanomáquinas en su dirección.
Aunque ella las aceptó con evidente renuencia, les permitió formar ropa a su alrededor. Las nanomáquinas replicaron el atuendo que había usado cuando se encontró por primera vez con los intrusos, un acto deliberado que no pasó desapercibido para ella. Miró a Aaron y su expresión cambió ligeramente, como si lo estuviera viendo a través de una nueva lente. Escucharé lo que tengas que decir y tomaré la decisión yo misma, declaró, con voz firme pero cautelosa. Sin dudarlo, comenzó a caminar hacia Aaron, aparentemente sin molestarse por el escudo cúbico que la había envuelto momentos antes. Como si respondiera a su voluntad tácita, el cubo se disolvió y sus paredes se abrieron para dejarla pasar antes de desaparecer por completo. El maná denso que había saturado la arena hizo lo mismo, retirándose al cuerpo de Aaron y restaurando la atmósfera a su estado original. Serapina continuó su camino hasta llegar a la silla vacía que le habían preparado. Se sentó con aplomo y su expresión era indescifrable mientras observaba su entorno. Nova, siempre eficiente y tranquila, comenzó de inmediato a preparar té y bocadillos para su invitada. ¿Ves cómo las cosas se vuelven más fáciles cuando nos escuchamos unos a otros en lugar de pelear innecesariamente? Dijo Aaron con una sonrisa tranquila, levantando su taza y tomando otro sorbo medido. Serapina lo miró con una leve mueca de desprecio. Puede que esa sea tu forma humana de comunicarte, pero en nuestra sociedad no existe la conversación entre fuertes y débiles. Solo órdenes de los fuertes y obediencia de los débiles. Las conversaciones están reservadas para iguales o parientes. Otras civilizaciones o individuos de ellas tienen que ganárselas. Ella tomó su propia taza, intentando imitar las acciones de Aaron. Sin embargo, su agarre, perfeccionado por la fuerza bruta de su forma dracónica, resultó demasiado poderoso. El delicado asa de la taza se rompió al instante. Se quedó congelada por un momento, su expresión delataba un dejo de fastidio. Pero antes de que pudiera decir nada, las nanomáquinas repararon el asa en segundos. Lo intentó de nuevo, y en su tercer intento, finalmente había adaptado su fuerza a la naturaleza frágil de los objetos hechos por humanos. Sin embargo, su triunfo duró poco. Al tomar un sorbo de té, su rostro se retorció en visible disgusto y lo escupió. Esto es repugnante. Declaró, con un tono que era una mezcla de disgusto e incredulidad. Aaron casi bromeó. Como cuando el anciano más fuerte te ordenó que abandonaras tu libertad. Pero lo pensó mejor. Se obligó a dejar de lado su inclinación por las réplicas bruscas y respondió con mesura. Es la primera vez que acogemos a una civilización extraterrestre, explicó con voz tranquila. Aún no conocemos su cocina, sus gustos ni sus preferencias, pero no se preocupen, eso cambiará. No tendrán que preocuparse por morir de hambre. Su intento de hacer bromas fue recibido con una mirada seria y vacía por parte de Serapina. Estaba claro que el sarcasmo y la frivolidad no iban a salvar la brecha cultural por el momento. Reconociendo la inutilidad de las conversaciones intrascendentes, Aaron decidió ir directo al grano. Tengo un plan muy sencillo, comenzó, con un tono tranquilo y deliberado, como si estuviera hablando de una tarea mundana. Tomar el control total y absoluto del cónclave astral. Y para que eso suceda, primero debo tomar el control de la civilización Shorback. Serapina, que estaba a punto de estallar, se contuvo y fijó su mirada aguda en Aaron. Sus palabras blasfemas, dichas sin vacilar, eran una afrenta para ella, una princesa de la misma civilización que él hablaba de conquistar. A pesar de su exilio por parte del Gran Shorback, su lealtad a su civilización no había disminuido. Todavía tenía su facción. Seguidores leales que la apoyaban en su ambición de desafiar algún día al Gran Shorback por el liderazgo. Su orgullo por su herencia y su pueblo seguía inquebrantable, y oír a Aaron hablar de apoderarse de su civilización como si fuera una tarea trivial la hirió profundamente. Pero Serapina mantuvo la compostura. La promesa que le había hecho a Aaron que lo escucharía hasta el final resonaba en su mente. La cultura de su civilización valoraba el cumplimiento de la palabra dada, viéndola como un testimonio de fortaleza. Romper su promesa, incluso ante declaraciones tan provocativas, sería una mancha en su orgullo y su carácter. Entonces, se tragó la ira que sentía, mientras el fuego de la indignación hervía bajo la superficie. Decidió que lo dejaría terminar. Una vez que terminara su explicación y cumpliera su promesa, tomaría medidas, ya fuera alejarse, tomar represalias o algo completamente distinto. Por ahora, escuchó con una expresión de férreo control mientras Aaron continuaba. Al ver que Serapina permanecía en silencio, lo que indicaba su intención de dejarlo continuar, Aaron decidió no perder más tiempo y continuó con su explicación.
No le preocupaba que ella divulgara la información, ya que tanto el contrato rúnico como el juramento de Maná servían como salvaguardas férreas contra tal posibilidad. Incluso en el improbable caso de que se explotara una laguna legal para difundir los detalles, no representaría ninguna amenaza. La conversación era meramente teórica. Los planes que aún no se habían llevado a cabo no tenían fundamento y, por lo tanto, no había motivos para tomar represalias, aunque haría que su plan fuera un poco difícil de concretar, pero no imposible. Nuestra civilización tiene un dicho. Demasiados cocineros estropean el caldo. Significa que cuando demasiadas personas participan en una tarea, el resultado suele ser pobre, comenzó Aaron, con voz mesurada y clara. Este modismo describe perfectamente al cónclave astral. Si bien sus miembros actúan externamente como un grupo unificado, en realidad están enredados en sus propias disputas internas, priorizando las ganancias personales sobre el bien colectivo. Esta dinámica crea una precaria red de intereses en competencia, donde incluso la perturbación más pequeña puede desencadenar una cascada de fracasos. Para garantizar que sus palabras resonaran, Nova proporcionó ayudas visuales, ilustrando sus puntos con claridad para ayudar a Serapina a comprender. Un buen ejemplo es la respuesta a la llamada de socorro de Exlatar. En lugar de coordinarse como un frente unido, cada civilización actuó de forma independiente. Lucharon como individuos, no como una fuerza cohesionada, lo que redujo drásticamente su eficacia. Incluso su llegada aquí fue ineficiente. Los agujeros de gusano podrían haber transportado muchas más naves si hubiera habido cooperación. Pero en cambio, cada facción actuó de forma egoísta, centrándose en sus propios intereses. Y ahora, aquí están, escuchándome señalar estos errores, continuó, con un tono firme pero sin una condescendencia manifiesta. Estos conflictos y rivalidades internas deben resolverse, o al menos gestionarse, para evitar una catástrofe. Imaginen enfrentarse a un poderoso enemigo externo que se aprovecha de sus divisiones y desencadena una guerra civil que los deja aún más vulnerables. Hizo una breve pausa para que sus palabras se asimilaran. La expresión de Serapina se tensó, con una mezcla de frustración y reflexión. Aaron cambió entonces de tono y abordó la justificación más amplia de su participación. ¿Por qué soy yo quien propone este plan? Porque nuestra civilización es ajena al cónclave astral. No tenemos enredos, prejuicios preexistentes ni intereses creados. Este desapego nos permite actuar como árbitros neutrales, libres de los conflictos y prejuicios que han obstaculizado vuestra unidad. Después de otra breve pausa, la voz de Aaron se volvió más aguda, más personal. Ese es el razonamiento políticamente correcto, y tiene algo de verdad. Pero no es toda la historia. La verdadera razón radica en una lección que aprendí hace años, como simple ciudadano en un planeta con más de 200 países. Era una versión a menor escala de lo que el cónclave astral está experimentando ahora. Las divisiones, las rivalidades, las constantes luchas de poder, todo culminó en que intentaron quitarme lo que era mío porque me percibían como débil, indigno de lo que poseía. Cuando Aaron profundizó brevemente en su historia, Serapina tuvo dificultades para aceptar la idea de que alguien pudiera pasar de ser un ciudadano común en un mundo fracturado a gobernar un imperio unido en tan solo 10 años. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, Aaron siguió adelante con su explicación. Lo que intento hacer es evitar que se repita ese caos estableciendo contramedidas de manera proactiva en lugar de simplemente reaccionar a los problemas a medida que surgen. Estas contramedidas son fundamentales no solo para salvaguardar el comercio de piedras de maná, sino también para proteger las tecnologías avanzadas que surgirán a medida que fusionemos las tecnologías entrantes de las civilizaciones derrotadas con las nuestras. Siempre habrá quienes se dejen llevar por la avaricia, incapaces de comprender el panorama general, explicó Aaron, con un tono firme y decidido. Serapina hizo una pausa para que sus palabras se asentaran. Luego, con un tono mesurado, preguntó. Entonces, ¿qué tiene eso que ver conmigo? La respuesta de Aaron fue directa. Puede que tu gran anciano te haya abandonado, pero aún eres de tu raza y yo poseo un boleto de desafío, un privilegio que puedes usar. La condición, sin embargo, es que aceptes convertirte en mi subordinado. La atmósfera se tensó de inmediato. Serapina apretó más su taza de té y, en un instante, esta se rompió en su mano. Las nanomáquinas, al detectar su oleada de fuerza, intentaron escapar, pero fueron aniquiladas en segundos. Sus restos liberaron tenues volutas de humo de su puño cerrado. Aaron, reconociendo el peligro de que se enfadara, levantó la mano con calma para llamar su atención y calmar la creciente tensión. Antes de actuar precipitadamente, escúchame, dijo con firmeza.
Entiendo cómo funciona tu sistema y, esta vez, tengo la intención de usarlo a mi favor. Luego, con una mirada penetrante que transmitía confianza y autoridad, Aaron declaró, te desafío a un duelo. Si ganas, conservarás tu libertad. Pero si gano yo, me jurarás lealtad inquebrantable y te convertirás en mi subordinado. Los labios de Serapina se curvaron en una amplia sonrisa triunfante que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. Finalmente había conseguido lo que quería. Una oportunidad de recuperar su libertad. Por fin hablas mi idioma, dijo ella, con un tono de satisfacción en su voz mientras aceptaba el desafío sin dudarlo, sin detenerse siquiera a considerar las implicaciones. Sin embargo, Aaron rápidamente moderó su entusiasmo. Pero no ahora. Hay preparativos que hacer, medidas que nos permitirán a ambos luchar con todas nuestras fuerzas sin preocuparnos de que los forasteros vean o escuchen las consecuencias, explicó. Su sonrisa desapareció al instante y fue reemplazada por una mueca de irritación. El retraso fue un giro inoportuno de los acontecimientos, ya que significaba que su oportunidad de conseguir la libertad se vería pospuesta. ¿Estás tratando de ganar tiempo? ¿Me tomas por tonta? Espetó, con la voz afilada por la sospecha. ¿Te das cuenta de que una pelea entre nosotros liberará cantidades masivas de energía, visibles desde grandes distancias? ¿Cómo exactamente pretendes mantener esto oculto? ¿Estás planeando transportarme a otro sistema estelar solo para resolver esto? Su tono no dejaba lugar a la evasión y su mirada penetrante dejaba claro que no tenía paciencia para demoras innecesarias. A través de esto, dijo Aaron, extendiendo su mano mientras Nova le entregaba un elegante par de anteojos. Serapina entrecerró los ojos con sospecha, su expresión rebosaba de escepticismo. Ignorando su reacción, Aaron le arrojó los anteojos con indiferencia. Esta vez, ella los atrapó sin incidentes, ya que había adaptado su fuerza para manipular objetos humanos frágiles. Estoy seguro de que me has visto usar algo así antes, dijo Aaron, con un tono tranquilo y sereno. Solo póntelos y encontrarás las respuestas a tus preguntas. Mientras hablaba, Nova activó un holograma que mostraba a Aaron colocándose las gafas, ilustrando el proceso. Serapina frunció el ceño, claramente insatisfecha por no haber recibido una respuesta directa. Sin embargo, su curiosidad triunfó. A regañadientes, se puso las gafas, la intriga superó a la irritación. ¿Por qué no pasa nada? ¿Está jugando conmigo? Murmuró Serapina en voz baja cuando las gafas parecieron no hacer nada después de ponérselas. Su mirada se dirigió inmediatamente a Aaron, dispuesta a exigir una explicación. Pero lo que vio no fue a Aaron ni nada que se hubiera esperado. En cambio, se encontró parada en medio de un extenso campo de vegetación vidriosa, donde la hierba brillaba con un tono verde sobrenatural que se extendía infinitamente en todas direcciones. Su entorno no permaneció estático por mucho tiempo. La hierba comenzó a cambiar, a transformarse en plantas y flores que reconoció de su propio sistema estelar. La incredulidad de Serapina aumentó cuando se dio cuenta de que eran flores raras, tan escasas en su civilización que su valor era equivalente a su peso en maná puro. Ahora, cubrían toda la extensión de su visión, floreciendo vibrantemente como si se burlaran de su escasez. Incapaz de contener su curiosidad, se agachó y extendió la mano para tocar una de las flores. Al principio, la sensación le pareció extraña, carente de la autenticidad táctil que esperaba. Pero, momento a momento, la respuesta se volvió cada vez más convincente, difuminando la línea entre la ilusión y la realidad. Sin embargo, fue lo suficientemente lento para que sus agudos instintos detectaran el engaño. Esto es una ilusión, se dio cuenta, y su mente lo reconstruyó rápidamente. Inmediatamente activó los protocolos defensivos que su especie usaba contra los Télvora, una especie conocida por sus poderes de distorsión de la realidad. Sin embargo, sin importar las contramedidas que implementara o cuántas veces parpadeara para abrir los ojos, se encontraba nuevamente en el mismo campo hipnótico. Parece que he caído en una de tus tácticas sucias, dijo Serapina con veneno en la voz y los puños apretados. Soy yo la tonta por confiar en ti y pensar que eres una persona honorable. A pesar de sus palabras, su determinación de escapar no había flaqueado. No hice nada de eso, dijo una voz tranquila detrás de ella. Aaron apareció de la nada, con una expresión indiferente ante sus acusaciones. Solo estaba respondiendo a tu pregunta. Serapina se giró bruscamente para mirarlo a la cara, con una mirada llena de sospecha y enojo. Aaron continuó antes de que ella pudiera responder, señalando los alrededores. Aquí, dijo, señalando el campo expansivo, es donde se desarrollará nuestra lucha.
Una realidad virtual capaz de reproducir cada detalle de la realidad a la perfección. Aquí podemos asegurarnos de que nadie nos observe y que todas las heridas, incluso la muerte, no tendrán consecuencias. Puedes morir tantas veces como quieras y aún así ser revivido sin problemas. Hizo una pausa y estudió su rostro. Sus ojos delataban su desconfianza y su lenguaje corporal irradiaba frustración. Aaron pudo ver, con las gafas que analizaban su estado mental, que ella aún albergaba dudas. Su mente se agitaba con la posibilidad de que esto fuera solo otra ilusión elaborada, similar a los engaños de los Célbora. Aaron no quiso provocarla más, así que chasqueó los dedos y una enorme pantalla apareció en el aire frente a ella. La pantalla mostraba una explicación básica y detallada de la simulación universal en la que se encontraban, con diagramas y ejemplos para aclarar su mecánica. Esto debería disipar tus dudas, dijo Aaron, retrocediendo un poco para darle espacio. Tómate tu tiempo para leerlo. Verás que aquí no hay nada inventado para engañarte, solo un entorno neutral y controlado donde podemos resolver las cosas sin interferencias. Unos minutos después, Serapina rompió el silencio, con voz tranquila pero distante, como si su mente se hubiera alejado del momento presente. ¿Cuánto tiempo necesitas? Aaron la miró y notó su cambio de actitud antes de responder. Se necesitaría aproximadamente una semana para comprender y calibrar completamente el sistema. Este período de tiempo tiene en cuenta el funcionamiento sin problemas para individuos que no son humanos. Actualmente tenemos suficientes especímenes extranjeros y datos cerebrales para modificar nuestros algoritmos y adaptarlos de manera fluida a las diversas estructuras cerebrales de diferentes civilizaciones, explicó, citando intencionalmente el límite superior del período de tiempo para tener en cuenta los posibles retrasos en el refinamiento del sistema. Bien, respondió ella lacónicamente antes de redirigir su atención al campo de flores que la rodeaba. Hubo un cambio notable en su enfoque. Algo estaba claramente atascado en su mente. Cualquiera que supiera lo que había sucedido en ese espacio virtual podría adivinar lo que ocupaba sus pensamientos, pero no discerniría fácilmente la dirección de su contemplación. Aunque Serapina provenía de una raza que veneraba la fuerza por sobre todas las cosas, su inteligencia y perspicacia estratégica no debían subestimarse. Tenía que saber las implicaciones de la tecnología de Aaron. Lo que podría significar si realmente se utilizara en su máximo potencial. Tras la conclusión triunfal de su primera guerra oficial contra civilizaciones interestelares, el gobierno imperial declaró una semana de vacaciones en todo el imperio para conmemorar la histórica victoria. Para realzar aún más el ambiente festivo, la familia imperial anunció un descuento del 50% en productos esenciales seleccionados, y la familia cubrió personalmente el resto del costo para garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos. Además, el gobierno hizo que todos los servicios públicos subsidiados, electricidad, agua y gas, fueran completamente gratuitos durante un mes entero, ofreciendo beneficios tangibles a todos los hogares y amplificando el sentido de celebración colectiva. En un gesto de buena voluntad, se indultó a personas que cumplían condenas de prisión menores por delitos menores y que se consideraba que se habían arrepentido genuinamente. Del mismo modo, se perdonaron las multas por delitos menores, lo que animó a la mayor cantidad posible de ciudadanos a sumarse a las festividades sin cargas persistentes. El espíritu de celebración se extendió rápidamente por todo el imperio, uniendo a su gente en una alegría compartida. Próxima Centauri, donde los ciudadanos habían observado con ansiedad el desarrollo de la batalla, registró una tasa de participación del 100% en las celebraciones. Mientras tanto, la Tierra también fue testigo de festividades generalizadas, con tasas de celebración que oscilaron entre los 90 y los 80 y pocos, lo que refleja el profundo impacto del logro monumental del imperio. Al menos cuando se consideraba a los civiles, las celebraciones estaban en pleno apogeo. Sin embargo, la situación era completamente diferente para los empleados del gobierno imperial y el personal militar. El personal del Ministerio del Exterior, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Guerra seguían plenamente comprometidos, asegurando la estabilidad y la seguridad del imperio. Para los militares, no había tiempo para sumarse a la juerga. La orden de mantener el más alto estado de preparación seguía vigente, y todos los soldados en servicio activo estaban ocupados monitoreando los movimientos del lado opuesto, asegurando el estricto cumplimiento de los términos del reciente acuerdo. Si bien el juramento de Maná y el acuerdo rúnico servían como salvaguardas para vincular a ambas partes con sus compromisos, los líderes del imperio creían que era necesario prepararse para lo peor y esperar lo mejor.
Este enfoque cauteloso significaba que los militares permanecían en alerta máxima, atentos a cualquier posible incumplimiento o acción imprevista que pudiera amenazar la frágil paz. Mientras tanto, los funcionarios del Ministerio del Exterior estaban profundamente absortos en el análisis de los datos recopilados sobre las civilizaciones del otro lado del conflicto. En estrecha colaboración con sistemas avanzados de inteligencia artificial, trabajaron para categorizar y perfilar cada civilización, esforzándose por desarrollar estrategias eficientes para futuras interacciones. Sus principales objetivos incluían identificar el modus operandi de cada civilización, determinar qué recursos o tecnologías poseía el otro lado que el imperio consideraba valiosos y evaluar la importancia de esos activos para sus respectivos propietarios. Dependiendo de los hallazgos, apuntaban a idear enfoques para adquirir estos recursos para el imperio en las condiciones más favorables, en caso de que el emperador o el imperio los necesitaran. Aunque los datos disponibles eran limitados y la tarea habría sido más eficaz con un intercambio de información más sólido una vez que se establecieran conexiones más sólidas, el ministerio se adhirió al principio de que empezar temprano aliviaría la carga de trabajo más adelante. A su motivación se sumaba la bonificación salarial doble a la que tenían derecho por trabajar diligentemente mientras el resto del imperio celebraba la festividad. Este incentivo aseguró un esfuerzo muy concentrado para preparar el terreno para la diplomacia y el comercio futuros. Las agencias bajo el Ministerio del Interior estaban igualmente preocupadas por sentar las bases para garantizar que el imperio y sus ciudadanos pudieran adaptarse sin problemas a un futuro en el que la interacción directa con civilizaciones extraterrestres se convertiría en rutina. La Agencia Imperial de Salud estaba encabezando los esfuerzos mediante el análisis de datos tanto de los restos de los combatientes alienígenas asesinados por el emperador como de los que perecieron durante el conflicto. Su objetivo era doble. Primero, identificar enfermedades a las que estos alienígenas podrían ser inmunes pero que podrían representar una amenaza significativa para la fisiología humana y proximana, y segundo, desarrollar vacunas para proteger a ambas especies de esos patógenos extranjeros. Al mismo tiempo, estaban investigando vacunas para los alienígenas que ingresaban al territorio imperial, protegiéndolos de enfermedades humanas que podrían potencialmente mutar al infectarse entre especies y provocar una pandemia en todo el cónclave. Tal evento no solo plantearía una crisis médica, sino que también obstaculizaría los objetivos más amplios del imperio de diplomacia e integración interestelares. Otras agencias también se dedicaron a esta tarea, cada una de ellas centrada en su ámbito específico para anticipar y mitigar los posibles problemas que pudieran surgir de la futura mezcla cultural y biológica. Estas agencias se propusieron identificar y resolver proactivamente los desafíos, asegurándose de que el imperio se mantuviera preparado y no se viera relegado a medidas reaccionarias una vez que las cosas hubieran ido mal. Mientras se llevaban a cabo todos estos esfuerzos, el emperador emitió un decreto que establecía una nueva entidad conocida como la Agencia Imperial de Maná, IMA. Esta agencia funcionaría como un esfuerzo colaborativo entre los tres ministerios principales: Interior, Exterior y Guerra. Su mandato principal era supervisar y regular la venta y distribución de piedras de maná a otras civilizaciones. Si bien Apaestus Heavy Industries conservaba la responsabilidad de la producción de piedras de maná, operaría estrictamente bajo las directivas de la IMA. Las responsabilidades de la agencia eran muy amplias y abarcaban desde la fijación de precios y la determinación de límites de compra para cada civilización hasta la aplicación de sanciones y la garantía de su cumplimiento. Para mantener la imparcialidad y la eficiencia, la IMA pasaría por alto las jerarquías de informes ministeriales habituales y rendiría cuentas directamente al propio emperador. Fiel a la reputación del imperio de maximizar la eficiencia y la innovación, todas las operaciones se llevaron a cabo dentro de la simulación universal. Esto permitió a los funcionarios utilizar la aceleración del tiempo, operando a las velocidades más altas que toleraba incluso el personal gubernamental más débil. Esto garantizó que las tareas se ejecutaran minuciosamente, con tiempo suficiente para el análisis y el refinamiento, lo que minimizó los errores causados por la toma de decisiones apresurada. Aaron observó las intrincadas operaciones del imperio a través del avanzado sistema de visualización de Nova, que mostraba el funcionamiento del gobierno imperial como si fuera una sola máquina sin fisuras. Cada engranaje, desde la recién formada Agencia Imperial de Maná hasta los esfuerzos coordinados de los distintos ministerios, se movía con precisión. Pero el momento de satisfacción fue fugaz. Aaron volvió rápidamente a centrarse en su apretada agenda, más exigente que la de cualquier otro funcionario imperial.
A pesar de haber salido recientemente de consecutivas batallas a vida o muerte, con solo un breve respiro para recuperarse, se negó a permitirse el lujo del descanso. Sus responsabilidades pesaban mucho, y las caóticas secuelas de la guerra exigían su participación directa para desenredar y consolidar los logros del imperio. Descansaré más tarde, pensó. Por ahora, cada momento contaba y posponer el descanso era un pequeño sacrificio para garantizar la estabilidad del imperio y su continuo crecimiento en medio de las complejidades que se avecinaban. Aaron, ahora de bordo de su nave nodriza estacionada en la tercera capa de defensa, reanudó su trabajo después de aprovechar el breve viaje desde el Coliseo hasta su ubicación actual para descansar. Aunque la batalla había terminado, su vigilancia se mantuvo inquebrantable, reflejando el continuo estado de mayor preparación de los militares. Sin embargo, esto era solo una parte de su razonamiento. El factor principal que le impedía regresar a la Tierra eran las obligaciones cruciales que lo esperaban la próxima semana. Pronto supervisaría la recepción de las recompensas prometidas y participaría en discusiones vitales con representantes de las civilizaciones visitantes. Regresar a la Tierra, incluso momentáneamente, solo alteraría su apretada agenda. Dado que todas sus tareas podrían ejecutarse de manera eficiente desde su puesto actual, Aaron no vio ninguna ventaja práctica en irse. Con su pragmatismo característico, dirigió su atención nuevamente a la variedad de responsabilidades que exigían su atención, asegurándose de que cada detalle se manejara meticulosamente en preparación para los compromisos críticos que se avecinaban. ¿Cómo están las cosas con respecto a los individuos capturados? Le preguntó Aaron a Nova, con un tono tranquilo pero centrado. Se refería a los combatientes que había derrotado en batalla, algunos de ellos heridos de muerte antes de que él interviniera con la curación y los pusiera en éxtasis, y al único combatiente capturado con vida, el piloto del mecha, que también había sido llevado con ellos. Nova respondió rápidamente, mostrando imágenes en vivo en la pantalla holográfica. Los que requieren tu intervención curativa directa permanecen en éxtasis. La piloto del mecha es la única completamente intacta y capaz de conversar. Ella permanece dentro de su mecha, que aún está operativo. Puedes hablar con ella cuando lo desees. La mirada de Aaron se detuvo en la transmisión en vivo de la piloto femenina, sus ojos cerrados indicaban que estaba conectada activamente al mecha, su vínculo neuronal le permitía percibir la máquina como su cuerpo. La infiltración de Nova en el mecha la había dejado incapaz de escapar o actuar fuera de la prisión de su propia arma, atrapándola efectivamente en modo de observación. Intenta conversar con ella, le ordenó Aaron después de pensarlo un momento. Mira si está dispuesta a integrarse en el imperio. Si se niega, yo mismo me encargaré de la conversación, o exploraremos otros métodos. Nova reconoció la directiva con un simple copia a eso, desplegando inmediatamente una instancia de ella misma para interactuar con el piloto. Al recibir el reconocimiento de Nova, Aaron se reclinó un momento, con la mirada fija en la filmación en vivo del piloto dentro de su mecha. Se permitió un breve momento de reflexión antes de decidir que no era necesario seguir con las tareas en curso. Nova era más que capaz de manejar la conversación inicial. Volvió a concentrarse en su propio trabajo y se sumergió en las innumerables tareas e informes que lo esperaban. La complejidad de gestionar un imperio que se extendía por múltiples sistemas estelares, combinada con la reciente victoria y sus consecuencias, significaba que su agenda dejaba poco espacio para la inactividad. El tiempo, indiferente a la urgencia o la renuencia de quienes estaban atados a su paso, avanzaba. A medida que se acercaba el día de la entrega, su llegada parecía variar en velocidad dependiendo de la perspectiva de cada civilización. Para algunos, avanzaba como si el universo mismo estuviera impaciente. Para otros, se arrastraba interminablemente, un peso de anticipación del que no podían desprenderse. Sin embargo, a pesar del flujo subjetivo del tiempo, el día finalmente llegó. El Coliseo, ahora sinónimo de gloria y trascendencia, fue elegido como sede de esta trascendental reunión. Su imponente presencia se alzaba como un crudo recordatorio de las recientes batallas que habían reconfigurado la dinámica del poder en esta región interestelar. Se habían reunido representantes de todas las civilizaciones involucradas, cada uno navegando con su pequeña nave espacial a través de la inmensidad del espacio hacia este emblemático lugar. La procesión de naves era tan diversa como las civilizaciones mismas. Naves de elegante diseño orgánico compartían los cielos con naves angulares y mecánicas, algunas resplandecientes con energía infundida con maná, otras con las marcas distintivas de la precisión tecnológica.
Descendieron hacia el Coliseo una por una, cada una llevando embajadores, negociadores y custodios de las tecnologías prometidas. Una sección del Coliseo había sido renovada meticulosamente para servir como sede de la reunión. Los asistentes robot estaban preparados y listos, sus cuerpos pulidos reflejaban el suave resplandor de la iluminación mientras esperaban la llegada de los asistentes. A medida que los delegados desembarcaban de sus naves y se dirigían al interior, el salón, que alguna vez estuvo tranquilo, comenzó a vibrar con una energía tenue. No pasó mucho tiempo hasta que todos se acomodaron en sus asientos designados. Los representantes de las distintas civilizaciones estaban sentados alrededor de una gran mesa semicircular, con la mirada fija en la figura sentada justo frente a ellos. Aaron ocupaba la única silla ubicada en el centro del radio de la mesa. La inmensidad de la disposición creaba un marcado contraste visual. Si bien la disposición podría haberlo hecho parecer un solicitante de empleo que es examinado por un panel de entrevistadores, su comportamiento no delataba ningún rastro de intimidación. En cambio, exudaba una confianza tranquila, su mirada firme se dirigía a cada representante con un aire de autoridad y compostura. Gracias por su asistencia. Con esto, comenzamos oficialmente la reunión. Soy el delegado electo encargado de dirigir esta reunión de manera neutral, anunció el árbitro de IA, materializándose en el centro de la sala. La decisión de que una IA imparcial dirigiera la reunión fue deliberada, para garantizar la credibilidad y evitar posibles sesgos por tener a Aaron o cualquier miembro de las civilizaciones asistentes a cargo. Para empezar, abordemos el tema más sencillo: la entrega de las tecnologías prometidas. Una vez que eso esté hecho, pasaremos al siguiente tema. Las palabras de la IA provocaron reacciones diversas entre los miembros del cónclave. Los representantes de los Shorbaks mostraron indiferentes, mientras que otros mostraron signos de renuencia o tristeza. Solo aquellos que estaban exentos de entregar sus tecnologías mantuvieron expresiones neutrales, aunque algunos no pudieron ocultar por completo su tranquila satisfacción. A pesar de estas reacciones, el proceso avanzó sin demora. Cada civilización autorizó a sus custodios a presentar las tecnologías prometidas a los robots asistentes que esperaban. Uno por uno, las criadas robot comenzaron a recolectar los artículos, cada uno almacenado en contenedores de diseños y tamaños únicos, que reflejaban los estilos tecnológicos de sus creadores. Las criadas trabajaron con eficiencia y transfirieron de inmediato los artículos recolectados a una nave que los esperaba. Cada contenedor fue asegurado dentro de campos de éxtasis en el momento en que se cargó, lo que garantizó su conservación y seguridad. Sin perder tiempo, la nave partió hacia una instalación de investigación ubicada dentro del sistema solar interior del Imperio. Esta precaución se tomó para salvaguardar las tecnologías contra cualquier incidente imprevisto en el Coliseo. Una vez completada la entrega, esa parte del juramento de Maná se cumplió, y cualquier destrucción posterior de los medios de almacenamiento no comprometería los términos del juramento. Una vez concluido el primer proceso de entrega, el árbitro de IA materializó una pantalla holográfica en el centro de la sala. La pantalla se encendió y mostró imágenes de Aaron en medio de su negociación con Liasas. Sin preámbulos, la grabación comenzó a reproducirse. Y es permanecer fuera del cónclave como aliados independientes, al tiempo que se establece un acuerdo de libre comercio sin aranceles ni bloqueos impuestos contra nosotros. La voz de Aaron resonó en la sala. Los representantes de las civilizaciones sentados alrededor del semicírculo intercambiaron miradas, algunos alzaron las cejas con sorpresa o consternación. Durante el período de negociación, habían estado tan confiados en su victoria que no habían prestado mucha atención a lo que proponía el lado de Aaron. Ahora, se dieron cuenta de que su descuido había vuelto para atormentarlos. Sin embargo, sus expresiones sugerían que las condiciones, aunque incómodas, no eran catastróficas. Para que el Imperio Terrano pudiera explotar eficazmente las cláusulas de libre comercio y aranceles, necesitaría un aumento astronómico de la capacidad de producción, al menos 1000 veces, según sus cálculos. Incluso así, el Imperio tendría que producir bienes tan deseables que otras civilizaciones priorizaran el comercio con ellos. En la mente de muchos representantes, esto parecía un obstáculo poco probable que el Imperio pudiera superar en el futuro cercano. Se espera que esta parte del acuerdo se cumpla de su parte, declaró el árbitro de IA, con voz neutral y autoritaria. Según el juramento de Maná, debe ser ratificado en el libro de reglas de todo el cónclave antes del final del año imperial terrano actual. La sala quedó en silencio mientras los representantes del cónclave asimilaban la declaración.
No hubo objeciones, sus expresiones eran una mezcla de aceptación a regañadientes y tranquila contemplación. El árbitro de la IA, aparentemente imperturbable por su falta de respuesta, siguió adelante sin dudarlo, confiado en que cumplirían con los términos dentro del tiempo asignado. Una vez que su lado cumpla con su parte del acuerdo, continuó la árbitra de IA, su tono preciso e inquebrantable, el imperio estará inmediatamente obligado por el juramento de Maná a comenzar la venta de piedras de Maná. Hasta entonces, el imperio no tiene obligación de proporcionar piedras de Maná al cónclave astral. Hizo una breve pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran, antes de continuar. Para proporcionar más detalles sobre cómo se llevará a cabo el intercambio comercial de piedras de Maná, ahora le entrego el escenario al emperador del Imperio Terrano. Con esas palabras, todas las miradas en la sala se volvieron hacia Aaron, quien había estado sentado tranquilamente, con una sonrisa débil pero confiada en sus labios. Sin levantarse de su asiento, Aaron comenzó a dirigirse a los representantes que estaban sentados frente a él. La ausencia de un podio o una plataforma elevada no disminuyó la presencia imponente de su voz. Cada palabra resonaba con claridad y propósito. Permítanme expresar primero mi gratitud por las medidas adoptadas hasta ahora para cumplir con los acuerdos alcanzados durante nuestros compromisos anteriores, comenzó Aaron, con la mirada fija mientras recorría la asamblea. Es a través de la adhesión mutua a estos términos que construimos las bases de una relación basada en la confianza y la oportunidad. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que sus palabras iniciales se asentaran entre su audiencia antes de pasar sin problemas a los detalles. El comercio de piedras de Maná será administrado exclusivamente por la recién establecida Agencia Imperial de Maná. Esta agencia supervisará todos los aspectos del intercambio, incluidos los precios, los límites de cantidad y la aplicación de las regulaciones comerciales. Cada transacción será monitoreada meticulosamente para garantizar la equidad y el cumplimiento de las pautas que establezcamos hoy. Su tono se volvió un poco más punzante mientras continuaba. En cuanto al medio de intercambio, inicialmente operaremos en un sistema de comercio de trueque, donde las piedras de Maná se intercambiarán por bienes. Este período de transición nos permitirá recopilar datos suficientes sobre los valores y el poder adquisitivo de sus respectivas monedas. Una vez que tengamos esa información, el imperio decidirá sobre las monedas aceptables para el comercio. El imperio reconoce el valor de las piedras de Maná y su impacto potencial en sus civilizaciones. Por ello, su comercio no estará exento de restricciones. Cada civilización tendrá una cuota adaptada a sus necesidades, y se dará prioridad a quienes demuestren buena fe y respeten los acuerdos establecidos por el cónclave. El tono de Aaron cambió y se suavizó ligeramente mientras buscaba equilibrar la autoridad con la diplomacia. También es imperativo tener en cuenta que cualquier violación de los términos, ya sea un mal uso de las piedras de Maná o intentos de eludir las regulaciones acordadas, resultará en sanciones inmediatas, incluida la suspensión de los privilegios comerciales. El imperio valora la transparencia, la cooperación y la rendición de cuentas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz mesurada pero sincera. Aunque tener ese control sobre un recurso vital nos otorga un poder significativo, te aseguro que no abusaremos de ese poder. Ejerceremos nuestra autoridad solo cuando se incumplan los acuerdos. El imperio no tiene intención de utilizar el comercio de piedras de Maná como un medio para dominar o coaccionar a otros para que se sometan. Para garantizar esta promesa, la incluiremos en los acuerdos vinculantes, lo que nos obligará a cumplirlos por igual. Aaron sabía que sus declaraciones anteriores podrían haber colocado a los miembros del cónclave en una posición de subordinación, lo cual no era ideal para fomentar la cooperación a largo plazo. Esta parte de su discurso sirvió como una rama de olivo, un gesto de buena voluntad diseñado para tranquilizar y generar confianza. Mientras hablaba, notó el cambio sutil en la atmósfera de la sala. La tensión se alivió ligeramente, reemplazada por un optimismo cauteloso. Aaron continuó explicando detalladamente cómo se desarrollaría todo el proceso. Describió los métodos para evaluar las necesidades de cada civilización y explicó cómo se podrían ajustar las cuotas en función de la cooperación demostrada o del aumento de los requisitos. También destacó la oportunidad que tenían las civilizaciones de mejorar su acceso a piedras de Maná de mayor calidad mediante la adhesión a los acuerdos y los esfuerzos de colaboración. Finalmente, Aaron hizo un anuncio sorpresa. Como gesto de buena voluntad y demostración de nuestra voluntad de cooperar, el imperio proporcionará las piedras de Maná necesarias para que vuestras civilizaciones creen agujeros de gusano de retorno de forma gratuita.
Esto no solo facilitará vuestros viajes de regreso a casa, sino que también os dará la oportunidad de probar de primera mano las diversas cualidades de las piedras de maná. Como era de esperar, el anuncio provocó una respuesta positiva. Los representantes que habían estado calculando en silencio los posibles costos de sus viajes de regreso ahora parecían aliviados e incluso ligeramente impresionados. La generosidad estratégica de Aaron había cambiado la narrativa, mostrando la voluntad del imperio de invertir en la colaboración. Una vez concluido su discurso, Aaron se inclinó ligeramente hacia atrás y asintió con la cabeza hacia el árbitro de la IA. Con eso, le devuelvo la palabra a nuestro mediador neutral para que guíe el resto de la reunión de hoy. El árbitro de IA se materializó una vez más, reconociendo a Aaron con una ligera reverencia antes de dirigirse a la asamblea para continuar el procedimiento. El próximo tema de discusión, anunció la árbitro de IA, con voz tranquila y deliberada, es el establecimiento de un marco de comunicación que conecte sin problemas a ambas partes. Esto garantizará la ejecución fluida de los deberes oficiales, facilitará las transacciones comerciales y promoverá el intercambio y la integración de culturas. Su forma holográfica giró levemente como si inspeccionara a ambos lados de la sala y se detuvo un momento para invitar a la participación. Luego, se quedó en silencio y permitió que los asistentes tomaran la iniciativa en la discusión. Aunque formalmente dirigía la reunión, su función se parecía a la de un asistente muy avanzado. Su principal responsabilidad era garantizar que todos los puntos clave de la agenda se abordaran en detalle y se registraran con precisión en las actas de la reunión. ¿Puede explicar su versión cómo mantienen la comunicación entre diferentes civilizaciones y la mantienen activa? Preguntó Aaron, con un tono firme pero curioso. Consideró que se trataba de una valiosa oportunidad para aclarar lo que ya sabía, la mayor parte de lo cual provenía de la perspectiva de los soldados, individuos que habían pasado la mayor parte de sus vidas en servicio. Si bien sus relatos eran útiles, carecían de una perspectiva del lado civil de las cosas, lo que dejaba lagunas en su comprensión. Liasas se inclinó ligeramente hacia adelante antes de empezar a responder a su pregunta con un comportamiento formal. Cada civilización opera su propia red de comunicación internamente. Sin embargo, como cónclave, hemos establecido una red de comunicación compartida para todo el cónclave. Esta red garantiza la conectividad entre las civilizaciones miembros, pero su uso está muy restringido. Mantenerla a distancias tan grandes requiere importantes recursos de maná, por lo que el acceso está limitado a entidades gubernamentales y empresas. Rara vez es accesible para la población en general. Hizo una pausa, como si estuviera evaluando su reacción, antes de continuar con un tono tranquilizador en su voz. Dicho esto, le proporcionaremos los esquemas de este sistema de comunicación. Con esto, el Imperio Terrano podrá establecer una comunicación activa con los miembros del Cónclave y el Consejo. Es un paso importante para fomentar el entendimiento y la cooperación mutuos. Aaron escuchó atentamente la explicación de Liasas, con expresión tranquila y serena, pero debajo de la superficie, sus pensamientos corrían a toda velocidad. Cuando escuchó la primera parte de su explicación, un brillo sutil brilló en sus ojos, un rastro fugaz de diversión que rápidamente reprimió. Luchó contra el impulso de reír o incluso dejar escapar una sonrisa burlancia. La revelación lo llenó de una sensación de satisfacción. Aquí había civilizaciones capaces de viajar interestelarmente, pero su ingenio en ciertas áreas parecía sorprendentemente limitado. Era como si se hubieran perdido el incansable impulso humano por la innovación, alimentado por algo tan simple y complejo como la codicia. A Aaron le encantó la idea. Ese descuido de su parte era una oportunidad que podía aprovechar al máximo en beneficio de su imperio y sus florecientes negocios. Si bien no simplificaba por completo sus planes, pasar de una dificultad súper extrema a una dificultad moderadamente extrema no era un salto pequeño, era un paso en la dirección correcta y Aaron estaba dispuesto a aprovechar cualquier ventaja que pudiera obtener. Mientras reflexionaba sobre lo que había dicho Liasas, las piezas empezaron a encajar. La unidad del cónclave era más una fachada que una realidad, y Aaron ahora entendía por qué. La falta de un sistema de comunicación masiva y la ausencia de un transporte rápido y fiable entre civilizaciones habían dejado a sus ciudadanos aislados. A pesar de ser parte de una unión, estas civilizaciones seguían estando fundamentalmente desconectadas, con años de separación entre un bando y otro en términos de viajes.
Peor aún, las limitaciones sobre quién podía acceder a la red de comunicaciones de todo el cónclave exacerbaron este aislamiento, creando una situación que recordaba inquietantemente a la Tierra antes del descubrimiento de la radio, cuando las noticias viajaban a paso de tortuga y la gente vivía en lugares aislados a pesar de vivir en el mismo planeta. Estaba claro que los líderes de esas civilizaciones no comprendían los inmensos beneficios del acceso universal a la red del cónclave o que se veían frenados por los prohibitivos costes de funcionamiento de un sistema de ese tipo. Tal vez lo consideraban un lujo insostenible, pero sus razones no le importaban. Lo que importaba era la evidente brecha que había en su infraestructura, una brecha que él podía explotar. Para Aaron, esto no fue solo un descuido. Fue una oportunidad. Un abismo de posibilidades se extendía ante él y estaba decidido a superarlo, para beneficio de su imperio y, más importante aún, por la influencia estratégica que eso le proporcionaría. Aaron no se quedó callado por mucho tiempo. Comenzó expresando su gratitud por su disposición a compartir los esquemas, reconociendo su cooperación con un gesto cortés de la cabeza. Luego, sin perder tiempo, profundizó en una serie de preguntas de seguimiento, decidido a abordar cada laguna en su comprensión de sus sistemas de comunicación. Para él, esta era una oportunidad invaluable para asegurarse de que no se pasara por alto ningún detalle. Los representantes de las otras civilizaciones respondieron con preguntas sobre la infraestructura de comunicaciones del Imperio Terrano. Sin embargo, pronto se hizo evidente que sus preguntas, en particular las de las civilizaciones de nivel inferior, eran más superficiales que genuinas. Su tono sugería cortesía en lugar de curiosidad genuina, como si estuvieran preguntando por obligación en lugar de un verdadero deseo de comprender. Aaron, siempre atento, se percató de esta dinámica, pero le prestó poca atención. Si bien sus preguntas carecían de profundidad, las suyas eran deliberadas y profundas, diseñadas para extraer la mayor cantidad de información posible. Mientras que ellos trataban la discusión como algo rutinario, él la veía como una oportunidad para consolidar sus conocimientos y descubrir oportunidades para refinar y fortalecer la posición del imperio. Las discusiones continuaron hasta que ambas partes llegaron a un entendimiento mutuo. Pasaron a otros temas urgentes que requerían su presencia conjunta, como la delimitación de las fronteras entre el Imperio Terrano y los territorios del cónclave. Esta negociación finalmente otorgó al Imperio una frontera definida, al menos en el lado que daba al cónclave. Todo lo que se encontraba dentro de este límite recién establecido era ahora oficialmente territorio imperial, y el acceso a él requería visas y permiso explícito del Imperio. Estos acuerdos solidificaron la soberanía territorial y aclararon la jurisdicción, lo que marcó un paso significativo en la formalización de las relaciones entre las dos partes. Se dedicaron varias horas más a abordar cuestiones adicionales, desde regulaciones comerciales hasta protocolos de seguridad, antes de que finalmente se diera por concluida la reunión. Al final de la sesión, Aaron propuso un acuerdo único que fue aceptado por unanimidad. Durante el mes siguiente, se establecería un período abierto, que permitiría a los representantes de cada civilización solicitar reuniones privadas con él o viceversa si tenían asuntos que discutir. Este período también se utilizaría para facilitar discusiones cruciales entre cada civilización y la recién formada Agencia Imperial de Maná. Estas reuniones se centrarían en determinar cuotas individuales para el comercio de piedras de maná, delinear regulaciones y negociar qué bienes o recursos se intercambiarían durante esta fase inicial de comercio de trueque. Hasta que se acordara una moneda estandarizada, este sistema de trueque seguiría vigente, lo que garantizaría que el comercio pudiera continuar sin demoras innecesarias. El período concluiría con la firma formal de acuerdos, lo que permitiría a los representantes regresar a sus civilizaciones con términos y acuerdos claros establecidos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Sarah cuando salió del dormitorio y vio a Félix sentado en el sofá de la sala de estar, mirando al vacío. Finalmente, captó su atención y se sentó a su lado, con un tono amable pero curioso. Habían seguido los pasos de Aaron y se casaron apenas unos años después de iniciar su relación, pero decidieron no demorarse más. No mucho, respondió Félix después de un momento, organizando sus pensamientos antes de responder. Solo estaba pensando en la pelea que tuvo lugar y en todo lo que condujo a ella en primer lugar. ¿Qué quieres decir?, insistió Sarah, intrigada, inclinándose ligeramente para demostrar que estaba escuchando. Félix exhaló y recompuso sus palabras. Ver a Aaron al borde de la muerte y no solo fue inquietante, fue aterrador. Por un momento, realmente pensé que lo perderíamos. Ese miedo me hizo recordar todo el tiempo que pasamos con él, cada recuerdo, cada hito.
Y aunque se regeneró y regresó, ese miedo permaneció conmigo, solo que de una forma diferente. Me hizo reflexionar sobre cuánto ha cambiado desde que lo conocimos. Miró a Sarah, quien asintió para que continuara. En solo una década, la humanidad pasó de estar fracturada y dividida a expandirse hacia otro sistema estelar. Nos enfrentamos a civilizaciones extranjeras y ganamos. Es surrealista, pero cuando miro hacia atrás, cada punto de inflexión, cada hito importante que alcanzamos, tenía un hilo conductor común. Aaron. Él estaba allí, impulsándolo todo hacia adelante. La expresión de Félix se hizo más pesada a medida que continuaba. Así que no pude evitar preguntarme, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos perdido? ¿Qué habríamos hecho sin él? ¿Cómo habríamos seguido adelante? Todo en nuestras vidas, las nuestras, las de la humanidad, parecía girar en torno a ese momento hace años, cuando lo expulsaron de la universidad. Ese evento se siente como la chispa que puso todo esto en movimiento. Hizo una pausa y volvió a mirar a la distancia. Y me hizo preguntarme ¿y qué habría pasado si no lo hubieran expulsado? ¿Qué habría pasado si ese catalizador nunca hubiera ocurrido? ¿Dónde estaríamos todos ahora? Se quedó en silencio, sus pensamientos quedaron al descubierto. Sarah tomó su mano y le ofreció apoyo en silencio mientras ambos reflexionaban sobre el peso de sus reflexiones. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos 10 minutos, dejando que las reflexiones de Félix se demoraran entre ellos. El silencio era pacífico, su vínculo se profundizó por la comprensión tácita, hasta que el momento sereno fue interrumpido por su asistente de inteligencia artificial. Su forma holográfica se materializó frente a ellos, serena y profesional como siempre. Sir Félix y Madame Sarah, comenzó la IA con voz suave y precisa. El presidente Aaron está preguntando por su disponibilidad. Necesita mantener una reunión con todos los miembros de sus empresas. En el instante en que se refirió a Aaron como presidente en lugar de emperador, tanto Félix como Sarah entendieron que no se trataba de asuntos imperiales oficiales, sino de algo relacionado con el aspecto comercial de las vastas empresas de Aaron. Félix se volvió hacia Sarah, buscando en silencio su opinión. Ella asintió con la cabeza. Dígale que estamos disponibles en cualquier momento para la reunión, respondió Félix a la IA. Aunque eran los directores ejecutivos de las corporaciones más ricas del imperio, Félix y Sarah rara vez se sentían abrumados por el trabajo. Gracias a los asistentes de inteligencia artificial que se les proporcionaban, los asuntos urgentes siempre se manejaban de manera proactiva y, a menudo, se resolvían antes de que tuvieran la oportunidad de volverse urgentes. Esto les dejaba un nivel de flexibilidad en su equilibrio entre el trabajo y la vida personal que era envidiable incluso para los estándares de otros ejecutivos. De hecho, entre los directores ejecutivos de todo el imperio, la suya era una de las cargas de trabajo más livianas, lo que les dejaba tiempo libre para otras actividades, incluidas las reuniones periódicas con Aaron y su familia. A pesar de las relativamente bajas exigencias de sus responsabilidades cotidianas, la remuneración que recibían era asombrosa. Tanto Félix como Sarah figuraban entre los directores ejecutivos mejor pagados del mundo, con ingresos de miles de millones de dólares anuales. Los primeros puestos de la lista estaban dominados exclusivamente por ejecutivos de las empresas de Aaron, lo que demuestra la generosidad de Aaron con quienes trabajan para él. Si bien eran muy conscientes del privilegio que les otorgaba su posición, no lo daban por sentado. La oportunidad de centrarse en lo que más les importaba, ya fuera la familia o apoyar a su amigo Aaron, valía mucho más para ellos que los sueldos o el prestigio. Dijo que se comunicaría contigo una vez que terminara de lidiar con la situación actual, respondió el asistente de IA antes de desaparecer, habiendo confirmado con un simple asentimiento de su parte que el mensaje fue recibido. Con el momento de paz interrumpido, Sarah se volvió hacia Félix con una mirada curiosa en el rostro. ¿Cómo va tu nuevo proyecto con el imperio?, preguntó, cambiando el tema de conversación a algo productivo. Félix se reclinó en el sofá, con un tono tranquilo y directo. Deberíamos estar listos para la producción máxima inicial en unas pocas semanas. Una vez que lo logremos, comenzaremos a entregar las unidades a la Agencia Imperial de Maná para iniciar el comercio, explicó. No hubo vacilación ni secretismo en su respuesta. Estar casados y trabajar bajo el mismo paraguas del imperio de Aaron significaba que compartían todo, incluida la misma autorización de seguridad para asuntos tan sensibles. Sarah sonrió, claramente divertida pero también impresionada por la eficiencia de la operación. Si te hubieran permitido venderlos directamente, eso solo habría incrementado la valuación de tu compañía al menos 1000 veces, comentó, su voz transmitía una mezcla de sarcasmo juguetón y realismo.
Pero, por supuesto, él está concentrado en enriquecer el imperio primero. Parece que realmente está desempeñando el papel de emperador. Su comentario no estaba muy lejos de la realidad. La corporación I, donde Félix encabezó el proyecto, se había propuesto producir y suministrar piedras de maná al gobierno imperial. Aaron, que podría haberle cobrado al imperio un precio exorbitante por estas piedras, optó por venderlas al doble del coste de producción, un margen mínimo, teniendo en cuenta los recursos involucrados. Sin embargo, la Agencia Imperial de Maná multiplicaría por 1.000.000 los precios y utilizaría los ingresos para fortalecer el tesoro del imperio. Esta medida permitiría una expansión y un crecimiento agresivo sin aumentar los impuestos a la población. Es una decisión brillante para un emperador, añadió Sarah, sacudiendo la cabeza con diversión, pero definitivamente una decisión pobre para un hombre de negocios. Félix se rió suavemente, claramente de acuerdo, pero sin inmutarse por las implicaciones. Tienes suficiente dinero para alimentar a todo el imperio durante años, incluso a la escala actual. Honestamente, para nosotros, el dinero ya no es una prioridad. Una fracción de un porcentaje de lo que tenemos ahora es más que suficiente para obtener todo lo que podamos desear. Hizo una pausa y su tono se tornó más contemplativo. Pero eso podría cambiar pronto. Con nuestra integración al cónclave, el valor de nuestra moneda se pondrá a prueba. Dependiendo de lo valiosa que se considere dentro de sus sistemas, finalmente podríamos comenzar a ver el verdadero valor del dinero, especialmente cuando obtengamos acceso a bienes y tecnologías exóticas de las otras civilizaciones del cónclave. La reflexiva respuesta de Félix demostró que había estado considerando este asunto durante algún tiempo, incluso antes de que Sarah lo mencionara. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, apreciando en silencio lo preparado que estaba para los cambios que se avecinaban. Son individuos realmente astutos, dijo Aaron, y se le escapó una risa mientras observaba los datos que tenía frente a él. La diversión bailaba en sus ojos, aunque estaba teñida con un dejo de incredulidad. No habría pensado en llevarlo tan lejos, pero realmente están superando los límites de lo que pueden hacer con los juramentos de maná. Yo también habría hecho algo similar, comentó Nova, que estaba al lado de Aaron como siempre, con su habitual tono tranquilo mezclado con humor seco. Pero yo no habría sido tan descarada al respecto. Aaron, que acababa de regresar de una reunión muy productiva con los representantes del cónclave, no perdió el tiempo. En lugar de descansar, se conectó de inmediato a la realidad virtual, ansioso por examinar el tesoro de conocimientos que había obtenido, un premio que había obtenido a costa de arriesgar su propia vida. Pero lo que le esperaba no era la integración perfecta de conocimientos que esperaba, sino un caos total. Una colección de datos codificados con métodos muy diferentes, cada uno exclusivo de la civilización de la que procedía. Si se hubiera detenido allí, no habría sido un problema grave. Las tecnologías a su disposición habrían podido descifrar fácilmente los diversos sistemas de codificación en un tiempo relativamente corto, descifrando su lógica y salvando las brechas. Pero, por supuesto, no se detuvo allí. Algunas civilizaciones dieron un paso más y cifraron sus contribuciones, convirtiendo lo que podría haber sido un desafío manejable en un obstáculo mucho más complejo y deliberado. Técnicamente no han infringido ninguna regla, murmuró Aaron, con un tono que era una mezcla de frustración y admiración a regañadientes mientras observaba el caos de datos que se mostraba ante él. Cada archivo parecía completamente diferente del anterior, un testimonio de la diversidad y astucia de las civilizaciones que habían compartido su conocimiento. Es el tipo de tecnicismo inteligente que aprecias cuando eres tú el que se beneficia de él. Pero ser el que recibe las consecuencias, no tanto. La tecnología por cuya adquisición había arriesgado su vida estaba allí, frente a él, tentadoramente cerca pero completamente fuera de su alcance. Deberíamos haber sido más claros en el contrato, intervino Nova. Aunque claramente respetaba la astucia de sus adversarios, no le gustaba que Aaron fuera el perjudicado. Ahora ni siquiera podemos usar las piedras de maná como palanca para exigir las claves de descifrado, gracias a la promesa que hicimos en el nuevo acuerdo. Nos han acorralado sin romper una sola regla. Aaron asintió y apretó los labios hasta formar una fina línea. Fue una decisión inteligente, admitió a regañadientes. ¿Vas a usar el sistema para resolver esto?, preguntó Nova, cambiando de tema. Debes haber ganado una cantidad significativa de puntos por completar la misión relacionada con esta guerra. Eso podría hacer que esta situación sea mucho más fácil de manejar. Todavía no, respondió Aaron con voz tranquila.
Si quiero maximizar los beneficios que puedo obtener de esto, solo usaré el sistema después de que hayamos extraído toda la información que podamos por nuestra cuenta. Por ahora, comencemos por analizar los datos cerebrales de los individuos capturados. Combinemos eso con la información que obtuvimos de sus naves durante la guerra. Si podemos entender cómo interpretar los archivos sin cifrar, podría darnos un punto de apoyo para trabajar en el descifrado del resto. Si nos topamos con un muro, entonces recurriremos al sistema. Mientras hablaba, Aaron recordó mentalmente las civilizaciones que habían cifrado sus datos. Le debían algo más tarde. Técnicamente no habían cruzado ningún límite, pero eso no significaba que no pudiera guardarle rencor. Y cuando llegara el momento de la retribución, cuando sus planes estuvieran bien encaminados, pagarían con intereses. El pensamiento le hizo esbozar una sonrisa maliciosa y siniestra, que no pasó desapercibida para Nova. Ni siquiera quiero saber qué estás tramando en tu mente, comentó con un tono que era una mezcla de curiosidad y cautela. Aaron se rió entre dientes y su sonrisa se desvaneció mientras volvía a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Por ahora, tengo una promesa que cumplir. ¿Está todo listo? Sí, confirmó Nova, y una puerta se materializó frente a él mientras hablaba. Puedes entrar y comenzar en cualquier momento. Bien, dijo Aaron, enderezando su postura. Esperemos que no se haya impacientado después de esperar una semana. Dicho esto, atravesó la puerta y el mundo que lo rodeaba se disolvió en un instante. Cuando salió, se encontraba de nuevo en las llanuras cristalinas, el mismo jardín etéreo que había visitado antes. Al menos eres un hombre de palabra, dijo Serapina en el momento en que se materializó en las llanuras cristalinas junto a Aaron. Sus ojos se abrieron lentamente y su mirada se fijó en él, evaluando su presencia. Cuando estás en mi posición, respondió Aaron con una leve sonrisa mientras comenzaba a estirarse, te das cuenta de que la honestidad no es solo una virtud, es una necesidad. Necesito que la otra parte confíe en que cada palabra que sale de mi boca es genuina. Serapina no respondió de inmediato. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza y lo miró con una mezcla de curiosidad y sospecha mientras él relajaba los hombros y flexionaba los brazos. Entonces continuó Aaron, poniéndose de pie, ¿cuáles son las reglas que quieres incluir? Te di una semana para pensarlo, tiempo suficiente para asegurarte de que todo te parezca justo. La expresión de Serapina se agudizó cuando comenzó a enumerar las reglas, con un tono firme pero firme. Nuestras habilidades no se verán limitadas de ninguna manera. Al comienzo de la pelea, ambos bandos recuperarán el máximo de sus capacidades actuales. No manipularás el sistema para tu beneficio. El árbitro debe permanecer imparcial y asegurarse de que no puedas explotar las lagunas en las reglas. La pelea continuará hasta que uno de nosotros muera o se rinda voluntariamente y continuó, y su meticulosa atención a los detalles dejó en claro que no había desperdiciado la semana que Aaron le había dado. Era evidente que había pasado gran parte de su tiempo pensando en todos los ángulos posibles, descartando de manera preventiva cualquier ventaja potencial que Aaron pudiera obtener de su conocimiento del sistema. Cuando finalmente terminó, Aaron asintió y una leve sonrisa se formó en sus labios. Acepto tus condiciones y juro por el maná cumplirlas. Sin dudarlo, inició el juramento de maná, con voz firme mientras la antigua energía surgía a su alrededor en reconocimiento. El juramento de maná, una especie de contrato vinculante, podía hacerse en cualquier lugar, incluso dentro del sistema. Aaron lo había confirmado mediante pruebas previas. La clave era que quien hiciera el juramento debía estar en pleno uso de sus facultades mentales y completamente libre de coerción. Si hubiera alguna duda sobre la autonomía del individuo, el propio maná rechazaría el juramento. Bien, la voz de Nova cortó el aire mientras se materializaba ante ellos. Llevaba un atuendo que se parecía al uniforme de un árbitro. Supervisaré esta pelea según las reglas estipuladas. Comenzaremos tan pronto como ambas partes confirmen su preparación. Su presencia transmitía un inconfundible aire de autoridad y su actitud seria no dejaba lugar a dudas de que haría cumplir las normas de manera imparcial. No se trataba de una simple formalidad. Nova se aseguraría de que no se produjeran infracciones. Aaron terminó sus estiramientos y se enderezó, mirando a Serapina con una mirada tranquila pero concentrada. Cuando estés lista. Serapina asintió brevemente y su postura cambió sutilmente mientras se preparaba. He estado lista durante días, respondió con una confianza palpable. Nova miró de un lado a otro, con voz neutral pero autoritaria. Entonces comencemos.
Si alguien entrara en la simulación, podría suponer que se ha producido una batalla entre dos buques de guerra, a juzgar por los grandes daños visibles en el paisaje. El suelo estaba plagado de cráteres, algunos llenos de agua y otros de lava. La vegetación que alguna vez prosperó allí había desaparecido por completo, ya sea por haber sido arrasada durante los ataques o por haber desaparecido tras ellos. Aaron estaba de pie con las manos en las rodillas, su pecho subía y bajaba con fuerza como si acabara de terminar un entrenamiento intenso. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor, pero más allá de eso, no había evidencia visible del caos que se había desatado. Ni rasguños ni heridas. Parecía casi increíble que él hubiera sido un actor clave en la destrucción que lo rodeaba. Serapina, por otro lado, no estaba a la vista. Si uno pudiera ver a través del terreno, encontraría su enorme forma de dragón sumergida en uno de los cráteres llenos de lava. Su cuerpo estaba plagado de agujeros, pero soportó el pozo fundido como si no fuera más que una sauna. Sus escamas resistieron el calor abrasador con facilidad, mostrando poco o ningún daño. Incluso la lava que se filtró en sus heridas solo causó un daño mínimo, un testimonio de su increíble resistencia al fuego. Nova, que había sido la única testigo de todo lo ocurrido, se materializó frente a Aaron. Su uniforme de árbitro no estaba a la vista. ¿Terminó la pelea?, preguntó Aaron al notar su cambio de atuendo. No había escuchado ningún anuncio que anunciara el final del encuentro. Sí, felicitaciones por la victoria, respondió Nova con una sonrisa, su actitud había vuelto a la normalidad. Era un marcado contraste con la expresión seria que había mostrado mientras dirigía la pelea. ¿Pero dónde está? ¿Le pasó algo a su conciencia?, preguntó Aaron, mirando a su alrededor en busca de Serapina. Ahora que la pelea había terminado, ella ya debería haber resucitado, como en un juego, momentos después de morir. No ha seleccionado la opción de revivir que apareció frente a ella cuando murió, explicó Nova. Parecía que estaba dejando la decisión completamente en manos de Serapina, reconociendo que perder una pelea que había deseado desesperadamente, una ligada a su libertad, no era algo que se superara fácilmente. Está bien, dijo Aaron, comprendiendo rápidamente su razonamiento. Ayúdala a aceptarlo y avísame cuando esté lista para hablar. Aunque sabía que estaba entrando en un asunto privado al pedirle a Nova que acelerara la aceptación de Serapina, Aaron no se sentía profundamente conectado con ella, al menos no lo suficiente como para contenerse por su bien. Además, lo veía como una forma de evitar que la pérdida se convirtiera en un trauma duradero. Dependiendo de cómo alguien procesara un evento tan monumental, podría convertirse en una cicatriz que llevaría de por vida o simplemente otro desafío al que se había enfrentado. Quería que fuera esto último, especialmente porque un Shorback agobiado por el trauma no era algo con lo que quisiera lidiar. 21:07 Sí, respondió Nova, aceptando la tarea. Sin dudarlo, comenzó su trabajo, monitoreando la actividad cerebral de Serapina y guiando sutilmente sus pensamientos en la dirección correcta. Su enfoque fue gentil, lejos del método más invasivo de implantar ideas completamente nuevas en su mente. Después de eso, cerró la sesión inmediatamente, necesitando descansar su mente, que estaba más agotada que cualquier otra cosa. Mientras Aaron descansaba a bordo de su nave, la máquina imperial continuaba su incansable trabajo. Los funcionarios de la Agencia Imperial de Maná estaban enfrascados en reuniones, ultimando cotizaciones y precios. Mientras tanto, los ciudadanos disfrutaban de los últimos días de sus vacaciones de una semana en todo el imperio. Muchos habían pasado este tiempo con sus familias en realidad virtual, gracias a Sarah, quien había ordenado a la división de juegos de su compañía que creara un juego en el que los jugadores pudieran luchar como Aaron contra los diversos oponentes a los que se había enfrentado. Otros usaron el juego de mundo abierto de su compañía para recrear la reciente guerra. Este aumento de las experiencias inmersivas condujo a un notable aumento del respeto por el ejército y sus soldados. También inspiró un aumento de las solicitudes de ingreso en el ejército, en particular entre aquellos que antes habían dudado debido a su miedo a la guerra. Ver cómo el enfoque del imperio en el combate no había dado lugar a ninguna pérdida de vidas durante el conflicto anterior, aparte de las pérdidas materiales que el imperio consideró un sacrificio aceptable, dio a la gente una nueva confianza para unirse al ejército. Mientras tanto, 5 personas se encontraban reunidas en el interior de una estación espacial situada a poca distancia de la tercera línea defensiva. Sentadas alrededor de una mesa redonda, mantenían una conversación centrada. Hemos perdido nuestra oportunidad de ganar favor y demostrar nuestras capacidades, dijo el gigante,
con la voz cargada de frustración mientras volvía su mirada hacia el elfo oscuro sentado en la misma mesa. Ni se te ocurra empezar, respondió la elfa oscura, con un tono cortante mientras sus ojos permanecían fijos en la proyección de la ventana que proyectaba el espacio exterior. La estación, una base militar situada en preparación para la guerra, ahora parecía casi innecesaria. A mí también me cuesta aceptarlo, murmuró. Durante los últimos 5 años, durante los cuales su conciencia principal residía en este cuerpo, un reflejo de su propia creación, su perspectiva había cambiado drásticamente. Pasar tiempo en el imperio la había obligado a reconsiderar sus acciones, y ahora lamentaba profundamente lo que le había hecho Aaron durante su visita a Próxima Centauri, una reunión a la que había asistido según su promesa. Ella y Oak esperaban usar la guerra como una oportunidad de redención, para demostrar su valor y ayudar al imperio a superar un desafío importante. Pero, para su consternación, la guerra nunca los alcanzó. Las flotas enemigas ni siquiera habían logrado atravesar la primera línea de defensa, dejándolos varados en la estación sin la oportunidad de actuar. ¿Qué tal si simplemente vas y le dices lo que sientes?, sugirió Birch, con un tono exasperado mientras se cansaba de sus interminables cavilaciones. A lo largo de los años, se habían reunido con Aaron en varias ocasiones y tenían la libertad de hablar con él cuando lo deseaban. Sin embargo, la mayoría de las veces estaban demasiado preocupados por sus propios intereses, intereses que Aaron había apoyado sin interferencias, incluso gastando miles de millones de sus propios recursos para asegurarse de que pudieran hacer lo que quisieran. A pesar de todo esto, ninguno de los dos tuvo el coraje de simplemente disculparse por lo que habían hecho y trataron de justificar su demora esperando un acto de intercambio equivalente, algo significativo que pudieran ofrecer antes de disculparse. Pero esa oportunidad había llegado y se había ido. La oportunidad de demostrar su valía durante la guerra se había esfumado antes de que pudieran siquiera mover un dedo. Crabapple, el miembro del grupo que parecía un enano, intervino con un tono que transmitía sabiduría a pesar de su brusquedad. Birch tiene razón. Toda tu estrategia del intercambio equivalente puede ser noble, pero Aaron está demasiado ocupado para estas tonterías. Además, ¿quién sabe qué estará pensando mientras ustedes dos dudan? Y no lo olviden. Si arreglan las cosas ahora, podría concederles acceso al conocimiento que hemos adquirido. Eso es algo que espero con ansias, por cierto, agregó con una sonrisa burlancia. Aunque a menudo parecía brusco, las palabras de Crabapple tenían una lógica innegable. Habiendo pasado la mayor parte de su tiempo en el laboratorio, su investigación ya había demostrado ser lo suficientemente valiosa como para ser adoptada por el imperio. Era uno de los pocos que esperaban con entusiasmo la llegada de nuevos conocimientos, y no tenía reparos en incitar a los demás a la reconciliación, aunque solo fuera para asegurarse de que nada retrasara su acceso al tesoro de información. Con la ayuda de Nova para guiar a Serapina hacia el camino correcto y configurando la simulación en la que se encontraba en aceleración temporal máxima, solo le tomó unas pocas horas en tiempo real aceptar todo. Sin embargo, en la realidad virtual acelerada, esas horas se sintieron como meses, lo que le dio tiempo suficiente para procesar y reflexionar. Una vez que digirió por completo la situación y cerró la sesión, Serapina inmediatamente le preguntó a Nova dónde estaba Aaron y expresó su deseo de encontrarse con él cara a cara para conversar. Nova informó rápidamente a Aaron y, después de recibir su aprobación, le transmitió la información a Serapina. Sin demora, Serapina abordó su nave, la misma que la había transportado al estadio para su pelea con Aaron, la misma que había terminado con ella rindiéndose bajo las órdenes de su líder. El viaje a la tercera línea de defensa tomó solo unas horas, aunque podría haber sido más rápido si se hubiera permitido el viaje FTL. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales, el viaje FTL estaba prohibido dentro de las líneas defensivas, lo que extendió ligeramente el tiempo de viaje. Mientras Serapina subía a la nave de Aaron desde el hangar donde estaba estacionada su nave más pequeña, respiraba profundamente con cada paso. Cuanto más se acercaba a donde estaba Aaron, más real se volvía el momento. Aunque había aceptado la situación y había tenido tiempo suficiente para aceptarla, enfrentarla ahora le traía una oleada de ansiedad. Aún así, perseveró, cada paso era un recordatorio de la decisión que ya había tomado. Enfrentar esto de frente y seguir adelante. Serapina no tardó mucho en llegar a la habitación donde Aaron la esperaba. Estaba sentado en una silla frente a la puerta, con una postura tranquila y serena, como si la hubiera estado esperando.
Nova, que había estado escoltando a Serapina usando su cuerpo de nanomáquina, se hizo a un lado cuando llegaron, dejando a Serapina sola para enfrentar a Aaron y llevar a cabo lo que había venido a hacer. Serapina se detuvo un momento y sus pasos se detuvieron mientras miraba a Aaron. Sus ojos serenos se encontraron con los de ella, firmes pero no crueles. Ella exhaló suavemente mientras sus ojos brillaban brevemente con una emoción no expresada, luego cambió su expresión y dio un paso decisivo hacia adelante. Se arrodilló e inclinó la cabeza, su voz firme e inquebrantable. Saludo a mi señor, el emperador, y a mi querido líder y dueño, dijo, con un tono que transmitía una total sumisión y respeto. Sus palabras y su comportamiento dejaban claro que se había rendido por completo a los términos del contrato de maná que habían firmado antes de la pelea. Cualquier resistencia o duda que hubiera albergado alguna vez había desaparecido. Aaron enarcó una ceja, intrigado por un momento por la marcada transformación en el comportamiento de Serapina. El cambio era innegable. Había pasado de ser la persona desafiante y confrontativa a la que se había enfrentado antes a alguien cuyo tono ahora rayaba en la reverencia, y sus palabras estaban impregnadas de un respeto inquebrantable. Mientras Aaron procesaba el dramático cambio de actitud de Serapina, ella permaneció inmóvil, arrodillada en total sumisión. Era evidente que no tenía intención de moverse hasta que él le ordenara lo contrario. Nova, al notar el prolongado silencio, se comunicó con Aaron a través de su implante, recordándole gentilmente que Serapina estaba esperando una respuesta. Aaron, sacado de sus pensamientos, dio una orden simple. Levántate, dijo, extendiendo su mano hacia arriba en un gesto sutil. Al mismo tiempo, las nanomáquinas de la habitación se activaron, armando una silla junto a ella con precisión y velocidad, indicándole lo que esperaba a continuación. Gracias, señor, dijo Serapina mientras se ponía de pie y seguía sus instrucciones. Se sentó en la silla recién formada, con una postura atenta y respetuosa, esperando pacientemente a que Aaron comenzara a hablar. Está bien, dame una breve explicación de tu posición dentro de las familias reales Shorback y la estructura política, pidió Aaron, lo que se tradujo directamente en que él le pidiera una de las informaciones más íntimas sobre su civilización para tratar de ver si iba a responder con la verdad o si solo estaba actuando para ganar tiempo. Como ya sabes, hay 4 clanes reales dentro de nuestra civilización, cada uno de ellos posee un linaje único que permite a la mayoría de sus miembros controlar al menos uno de los elementos. Aquellos con mayor pureza en sus linajes a menudo pueden controlar múltiples elementos y, en casos raros, los 4, como yo, comenzó Serapina, su tono medido y tranquilo. Si bien técnicamente el puesto de gran anciano puede ser desafiado por cualquiera que cumpla con los requisitos, la realidad es mucho más despiadada. El gran anciano lucha hasta la derrota total, y ninguno de los que lo han desafiado ha sobrevivido. Esta brutalidad llevó a los clanes reales a adoptar una estrategia de concentrar sus recursos en talentos potenciales. Individuos que muestran un potencial excepcional, ya sea por su destreza en la lucha o por la pureza de su linaje. Estos candidatos son preparados para volverse más fuertes, capaces de competir con el gran anciano y, finalmente, derrotarlo. Este sistema dio origen a facciones, cada una de las cuales se unía en torno a su candidato elegido, compitiendo por recursos e influencia para garantizar que su candidato tuviera las mayores posibilidades de victoria. La política interna surgió a medida que los clanes competían por recursos y alianzas para fortalecer a su candidato, con el objetivo final de tomar el puesto de gran anciano y cosechar las recompensas por su apoyo. Continuó largamente, ofreciendo detalles intrincados sin reservarse nada, sus palabras fluyendo sin problemas mientras dejaba al descubierto el funcionamiento interno de las estructuras políticas y de poder de su civilización. Durante su explicación, Nova monitoreó en silencio los datos de su cerebro en vivo mientras los comparaba con la información recopilada previamente. Buscó señales de engaño, ya sea por omisión o mentiras descaradas. Los resultados fueron claros. Serapina estaba diciendo la verdad, lo que le produjo cierta satisfacción a Aaron. En cuanto a la orden del gran anciano de que me rinda, continuó Serapina con voz firme, es porque me percibe como la más amenazante entre las perspectivas actuales. No solo soy la contendiente más fuerte, sino que también poseo una pureza de linaje que me permite manejar los 4 elementos que nuestra civilización es capaz de usar. Esta combinación me convierte en una amenaza significativa para su posición. Al obligarme a rendirme, busca eliminarme bajo el pretexto de una disculpa hacia ti por menospreciar tus capacidades. Finalmente se detuvo cuando su rostro estaba cubierto de satisfacción, sintiendo claramente que había transmitido su explicación a fondo.
Cuando terminó, Aaron no perdió tiempo en pasar a la siguiente pregunta. ¿Algún miembro de tu facción se ha puesto en contacto contigo desde que ocurrió esto? Si lo han hecho, ¿están dispuestos a seguir apoyándote a pesar de tus circunstancias actuales? ¿O esperas que te abandonen y cambien su lealtad hacia los prospectos restantes ofreciendo tu parte de recursos para fortalecerlos? Al oír la pregunta, miró a Aaron como si se preguntara por qué le preguntaría algo tan obvio. Sin embargo, la expresión duró solo un momento antes de que recordara que Aaron no era de su civilización y probablemente no entendía lo suficiente sobre los Shorebacks como para saber que no era necesario plantear esa pregunta. En nuestra civilización, no existe el cambio de facción. Una vez que te unes a una, estás ligado a ella de por vida. Es por eso que las facciones solo se forman alrededor de individuos considerados lo suficientemente talentosos, aquellos que, con los recursos suficientes, se cree que tienen el potencial de volverse lo suficientemente fuertes como para desafiar al gran Shorebak y ganar. Cualquiera que siquiera considere cambiar de bando no será aceptado por la facción opuesta y será tildado de traidor, perdiendo toda confianza. Tales individuos serán expulsados y podrían incluso enfrentarse al exilio. Por lo tanto, aunque mi situación es única, los de mi facción seguirán siendo leales a mí siempre que no les diga explícitamente que se vayan. Por otro lado, si el gran anciano se aprovecha de esta situación para descalificarme y no poder desafiarlo, es decir, ordenarles que abandonen mi facción, eso podría cambiar las cosas. Incluso en ese caso, no se unirían a ninguna otra facción. Una vez que alguien jura lealtad a una causa, esta no se puede transferir. De hecho, incluso podría pedirles que vinieran a servirte junto a mí si eso es lo que quisieras, y ellos cumplirían sin dudarlo. De cualquier manera, sus puestos son esencialmente fijos, ya que permanecerán donde estén hasta que un nuevo gran anciano surja y redistribuya los beneficios entre los de su propia facción. Al escuchar su explicación, Aaron asintió y se tomó un momento para pensar antes de preguntar. ¿Necesitas su ayuda en tu preparación para hacerte más fuerte en términos de sparring y actividades similares, o puedes manejarlo por tu cuenta siempre y cuando yo te proporcione todos los recursos necesarios para mejorar? Si el aspecto de los recursos está completamente cubierto por su parte, solo necesitaría que algunos de ellos me ayudaran durante el período de preparación para manejar tareas específicas. Puedo asignar tareas a quienes no estarán involucrados directamente conmigo durante este tiempo o, si necesita que hagan algo, puedo ordenarles que lo lleven a cabo, respondió con confianza. Lo discutiremos en detalle en un momento, dijo Aaron, pero primero, ¿cuáles son exactamente los recursos que necesitas para hacerte más fuerte? Hizo una pausa, al darse cuenta de que acababa de dar a entender que cubriría todas sus necesidades de recursos sin saber qué implicaban. Muchos maná, piedras espaciales del planeta natal de Trinaria, raíces espirituales de paz de Célvora. Él comenzó a enumerar artículo tras artículo, a un ritmo constante e inquebrantable. Pasó más de un minuto y quedó claro que no tenía intención de detenerse pronto. Durante su larga explicación, Aaron simplemente se concentró en la pantalla flotante frente a él, que se actualizaba en tiempo real con la lista exhaustiva de elementos que ella mencionó. La mayoría de los recursos le eran desconocidos y no tenía idea de su rareza o costo. Esto lo dejó con la incertidumbre de si ya debería sentirse arrepentido por haber insinuado que asumiría una responsabilidad tan enorme. Recursos que anteriormente habían requerido que una facción entera de la raza más fuerte del cónclave los reuniera para un solo prospecto. A pesar de ello, Aaron se mantuvo firme. Sabía que lo que fuera que ganara al final superaría con creces la inversión que tendría que hacer ahora. Incluso si exigía un enorme esfuerzo y recursos, estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para aumentar las probabilidades de éxito de su plan más amplio. Una vez que finalmente terminó de enumerar todo, Serapina permaneció en silencio, mirando a Aaron mientras esperaba pacientemente su respuesta. Aaron volvió a examinar la lista con atención y se aprendió de memoria los objetos antes de volverse hacia Nova. Agrega todos estos a la lista de objetos que estamos dispuestos a canjear por piedras de maná. Asegúrate de que los intercambios sean diversificados, que incluyan una mezcla de otros productos, y limita los intercambios a civilizaciones capaces de proporcionar estos recursos. Además, exige que cada civilización firme un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles de lo que están canjeando. Enmárcalo como una forma de evitar disputas entre civilizaciones por acuerdos comerciales desiguales. No podemos permitirnos que nadie junte estos datos y deduzca nuestros planes. Entendido, señor, respondió Nova con prontitud. Inmediatamente transmitió las órdenes y la lista, junto con todo el contexto pertinente, a Gaia.
Como entidad que supervisa los asuntos gubernamentales, Gaia se encargaría del delicado equilibrio entre lo que se revelaba y a quién. Mientras tanto, la actitud externa de Serapina se mantuvo serena, pero en su interior sus pensamientos estaban desorganizados. Había previsto que, una vez que Aaron revisara la extensa lista de recursos, esperaría que su facción asumiera parte de la carga, ya que estaban acostumbrados a satisfacer sus necesidades. Lo que no esperaba era que él aceptara la responsabilidad de manera rápida y decidida. Ella comprendía lo raros y exorbitantemente caros que eran muchos de estos materiales, incluso excluyendo el maná, el recurso más valioso de todos. Para su facción, conseguir solo una pequeña parte de estos artículos anualmente ya había sido un desafío significativo. Ahora, Aaron planeaba asumir toda la carga él mismo, dejándola atónita e insegura sobre la verdadera cantidad de recursos e intenciones. Lo que Serapina no sabía era que Aaron no tenía intención de mantener el mismo nivel de gasto cada año. La mayor parte del costo provendría de la compra inicial. Una vez que los materiales estuvieran asegurados, los escanearía y analizaría, lo que permitiría a las impresoras atómicas reproducir cualquier cosa que no implicara energía exótica. Para los artículos que requirieran energía exótica, solo necesitaría comprar esos recursos específicos mientras los investigadores de la ciudad laboratorio trabajaban en formas de replicar la energía o desarrollar mejores alternativas. Aaron no veía ninguna razón para revelarle esta información a Serapina. Ella no necesitaba saber nada sobre las complejidades de su gestión de recursos ni sobre las capacidades avanzadas de la tecnología de su imperio. Por ahora, bastaba con que ella lo viera totalmente comprometido a proporcionarle lo que necesitaba. Esta percepción sería muy útil para sus planes. Además de eso, Lab City ya había comenzado su investigación utilizando los datos cerebrales recopilados cuando Serapina se conectó a VR, así como los datos físicos recopilados cuando pasó por el corredor de desinfección de la nave de Aaron. Los investigadores estaban estudiando activamente diferentes formas de mejorar aún más su fuerza. También estaban esperando los datos escaneados de los materiales que había enumerado para analizar cómo esos recursos contribuían a su crecimiento y explorar posibles mejoras. Sus objetivos eran tres. Primero, identificar alternativas que pudieran reemplazar algunos de los materiales. Segundo, optimizar el uso de los recursos para minimizar el desperdicio. Y tercero, desarrollar métodos para acelerar su progreso o aumentar la eficiencia de la fuerza adquirida en relación con los recursos invertidos. El objetivo final era refinar y potencialmente superar los métodos existentes para fortalecerla, asegurando el mejor resultado posible con la menor cantidad de esfuerzo o recursos desperdiciados. Serapina permaneció en esa posición aturdida por un breve momento antes de comprender algo. Sin dudarlo, se arrodilló y dijo: «Doy gracias al Señor por su generosidad y prometo no defraudarla». Su voz estaba llena de gratitud, plenamente consciente del inmenso gasto asociado con los recursos que había solicitado, recursos que se consideraban extravagantes incluso para los estándares de su imperio, que antes era opulento. Aunque comprendía que el imperio de Aaron iba camino de convertirse en uno de los más ricos del cónclave, con una riqueza que probablemente superaba lo que podían utilizar prácticamente, reconoció la importancia de su decisión. Podría haber elegido un camino más egoísta, acaparando todos los beneficios para sí mismo y su imperio. En cambio, había elegido invertir en ella, y ese pensamiento la hizo sentir profundamente humilde. Decidió asegurarse de que su generosidad no fuera injustificada. «Levántate, todavía tenemos más cosas que discutir», dijo Aaron, con una pequeña sonrisa que cruzó su rostro por un momento. Reconoció su gratitud, apreciando que viniera de un lugar de sinceridad. Le aseguró que ella no era alguien que diera por sentado lo que le daban. Si hubiera mostrado un sentido de derecho, Aaron habría relegado su relación a la de mero amo y sirviente, cerrando cualquier posibilidad de una conexión más profunda. Veremos si podemos conseguir todos los materiales. Si nuestros intentos de usar el maná como medio de intercambio resultan insuficientes, tendremos que confiar en algunos miembros de su facción para llenar los huecos, al menos hasta que encontremos otra alternativa, dijo Aaron, describiendo su plan de contingencia. Quería asegurarse de que no hubiera interrupciones en la adquisición de los recursos necesarios, al mismo tiempo que minimizaba la participación de su facción. Su participación corría el riesgo de atraer la atención no deseada de aquellos que podrían estar vigilándolos y descifrando sus planes. «Les informaré que estén listos para recibir sus órdenes, señor», respondió Serapina, anotando mentalmente sus instrucciones mientras esperaba su siguiente pregunta.
¿Cuáles son sus conexiones con diferentes imperios o empresas y qué organizaciones lideran o con qué están afiliados? Quiero ver si hay áreas en las que puedan ayudarnos, preguntó Aaron. Debido a nuestra posición dentro del cónclave, consideramos que no es justo que establezcamos conexiones con otros, ya que tenemos los medios y los recursos para comprar lo que necesitemos de cualquiera. En cuanto a las conexiones, puedes considerar que no tenemos ninguna, comenzó Serapina. En cuanto a los asuntos comerciales, aunque los miembros directos de mi facción poseen negocios, no los gestionan personalmente. En cambio, normalmente confiamos en los miembros de las civilizaciones bajo nuestra protección para que se encarguen de esas tareas tan humildes, lo que nos permite centrarnos en asuntos más importantes. Ella continuó brindando más detalles, lo que provocó que un destello de decepción cruzara el rostro de Aaron. Se dio cuenta de que, debido a su poder y autosuficiencia, habían descuidado el establecimiento de relaciones con otras civilizaciones. Este descuido redujo el alcance de lo que podía aprovechar de su facción para sus planes. Sin embargo, notó que no eran completamente inútiles, solo menos impactantes de lo que había anticipado inicialmente. Una vez que terminó sus explicaciones, Aaron se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de decir: muy bien, ya son suficientes preguntas de mi parte por hoy. Te quedarás conmigo hasta que todo se resuelva y regresemos a la Tierra. Por ahora, necesito que tomes un frasco de nanomáquinas de Nova y se lo entregues en secreto a un miembro de confianza de tu facción. Haz que todos los miembros actualmente disponibles de tu facción las ingieran. Esto te permitirá realizar reuniones en realidad virtual, lejos de miradas indiscretas, y salvaguardar la confidencialidad de nuestros planes. Las nanomáquinas restantes pueden ser llevadas de vuelta al cónclave. Una vez allí, deberán asegurarse de proporcionar los materiales necesarios para que las nanomáquinas puedan replicarse y aumentar su número. Luego deberían propagarse a todos los miembros restantes de su facción, incluidos sus subordinados y cualquiera que trabaje para ellos. Esto debe hacerse de forma encubierta para que los de rangos inferiores no se enteren. Esto permitirá que su facción establezca una pequeña red de realidad virtual, lo que les permitirá permanecer conectados, monitorear posibles filtraciones entre los rangos inferiores y mantener el secreto hasta que podamos vincular sus nodos de red con los nuestros. Por ahora, una vez que los miembros aquí presentes ingieran las nanomáquinas, úsenlas para dividir su facción en dos grupos. Aquellos que quieren y necesitan a su lado, ordenándoles que se queden con ustedes, y aquellos que pueden regresar a casa y actuar como representantes cuando necesitemos su participación. Aaron continuó describiendo el plan, modificándolo en tiempo real para adaptarlo a la situación actual. Era evidente que su objetivo era crear una red en la que pudiera controlar el acceso a la información, asegurando los mejores resultados posibles para su estrategia y manteniéndola oculta a los demás. Sí, mi señor, respondió Serapina respetuosamente, inclinando la cabeza mientras absorbía los detalles de sus instrucciones. Puedes hacer preguntas si las tienes. No hay necesidad de contenerse, dijo Aaron cuando notó la expresión de su rostro, una que indicaba claramente que quería decir algo pero dudaba debido a la urgencia de cumplir sus órdenes. Tengo curiosidad por saber cuándo uniremos nuestros hilos de alma y maná, preguntó, sus ojos tenían un leve pero inconfundible indicio de expectativa. Aaron se quedó paralizado de inmediato, mirándola con una mezcla de confusión e incredulidad mientras intentaba descifrar lo que quería decir. Antes de que pudiera pensar demasiado, Nova le proporcionó el contexto. Quiere decir, ¿cuándo nos vamos a casar? A Aaron casi le da un infarto en el acto. Se dio un golpe en la frente y exhaló profundamente con exasperación mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Quieres que me maten mientras duermo? Sacudiendo la cabeza, la miró y habló en un tono calmado pero firme, con la esperanza de eliminar cualquier posible malentendido. No planeo casarme contigo ni con nadie más. Eso es algo que eres libre de decidir con alguien de tu elección. Ya tengo una esposa a la que amo mucho y no he considerado, ni pienso considerar, tomar otra esposa. No tengo intención de romperle el corazón a mi esposa y ni siquiera quiero pensar en eso. Su tono tenía un tono definitivo que dejaba claro que esa era una línea que no cruzaría, tanto por su bien como por el de ella. Serafina miró a Aaron con perplejidad después de oír su firme declaración de que se quedaría con una sola esposa. Tras un momento de vacilación, preguntó: ¿Tienes muchos hijos, mi señor? Aaron, sorprendido por el repentino cambio en la conversación, respondió: No, no tengo ninguno. ¿Por qué? Su curiosidad se despertó y no pudo evitar preguntarse qué provocó la pregunta.
Al mismo tiempo, una parte de él se preguntó si toda esta conversación estaba de alguna manera relacionada con los esfuerzos anteriores de Nova por ayudar a Serapina a aceptar su derrota, o si era algo completamente diferente. En lugar de responder directamente, Serapina planteó otra pregunta. ¿Es por qué tu alma gemela es incapaz de generar una descendencia fuerte de tu semilla? No respondió Aaron secamente, aunque su expresión delataba su creciente confusión. Sus pensamientos gritaban. ¿Para qué diablos son estas preguntas? Serapina insistió, su tono transmitía sinceridad y un dejo de frustración. Entonces, ¿no deberías tomar tantas almas gemelas fuertes como sea posible para producir numerosos descendientes, aumentando las posibilidades de que nazca alguien tan fuerte como tú? Eso no fortalecería tu imperio y aseguraría tu legado. Entonces, ¿por qué negarme la oportunidad de ser tu alma gemela cuando estoy segura de que podría darte una descendencia fuerte? Su explicación fue sencilla y se basó en sus propios valores culturales y su lógica. Sin embargo, a Aaron le pareció que la conversación había desviado hacia un terreno profundamente incómodo que no había previsto. Serapina no estaba enojada por haber sido rechazada. Simplemente tenía curiosidad de por qué Aaron descartaría lo que le parecía una sugerencia obvia y beneficiosa, especialmente cuando no parecía haber desventajas. Aaron dejó escapar un profundo suspiro cuando se dio cuenta de que se trataba de un choque de normas culturales. En su civilización, el amor no se entendía de la misma manera que lo experimentaban los humanos. En cambio, veneraban la fuerza por encima de todo lo demás, y el apego romántico estaba estrechamente vinculado a la admiración por el poder. Según los estándares de su cultura, Serapina sería considerada enamorada de Aaron, impulsada por el deseo de crear una descendencia fuerte con él. Probablemente, esa era también la razón por la que permanecía soltera. Nadie había sido lo suficientemente fuerte como para desafiarla por su mano en matrimonio. Aaron se devanó los sesos buscando una forma de explicar su perspectiva en términos que ella pudiera entender. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que cualquier explicación inevitablemente plantearía más preguntas, especialmente dadas las profundas diferencias en sus valores. Después de un breve momento de contemplación, dijo. Parece que las diferencias culturales entre nosotros hacen que me resulte difícil explicar esto de una manera que tenga sentido en este momento. Una vez que hayas completado la tarea de entregar las nanomáquinas a uno de tus subordinados, compartiré nuestra cultura contigo a través de la asimilación. Debería ayudarte a comprender mis acciones, decisiones y las de otros humanos. Hasta entonces, dejemos esta conversación en suspenso. Aunque Serapina no recibió la respuesta clara que esperaba, reconoció la importancia de tender puentes entre las culturas. Asintió con la cabeza, entendiendo lo que su señor quería transmitirle. Levantándose con gracia, se dirigió hacia la puerta, donde Nova la esperaba con un pequeño contenedor. Tomó el contenedor y se inclinó levemente antes de salir para llevar a cabo la tarea que su señor le había asignado. Espero que no se haya obsesionado conmigo. Las cosas podrían complicarse si así fuera, murmuró Aaron, apoyando la cabeza en su mano. Estaba sumido en sus pensamientos, preguntándose qué acciones podría emprender Serapina para conseguir lo que quería, especialmente si esas acciones se consideraban normales en su cultura. No se preocupe, señor. La vigilaré, me aseguraré de informarle si noto algún signo de ese comportamiento, le aseguró Nova. Sin embargo, si alguien hubiera estado observando a Nova de cerca, habría notado la leve sonrisa que tiraba de sus labios mientras luchaba por contener la risa. Para ella, la situación parecía más divertida que preocupante, y estaba disfrutando del drama inesperado que traía consigo esta nueva incorporación a la familia. Quiero ir con mi esposa, dijo finalmente Aaron con un suspiro, dándose cuenta de que esta situación podría convertirse en una fuente de futuros dolores de cabeza. Tendrás que conformarte con encontrarte con ella en realidad virtual hasta que todo se solucione aquí, bromeó Nova, dándole una palmadita en la espalda a Aaron en un simulacro de intento de consolarlo. Una vez que esto termine, podrás disfrutar de unas merecidas vacaciones con ella. Aaron gimió suavemente, sintiendo ya el peso de la situación actual e imaginando el alivio que sentiría una vez que todo quedara atrás. Ahora esperaremos, dijo Aaron, activando la pantalla holográfica para comprobar el progreso de las órdenes que había dado al gobierno. La pantalla se iluminó y mostró 50 naves de carga gigantescas que abandonaban la órbita de la Tierra y avanzaban con paso firme hacia él. Los barcos de carga estaban cargados con las piedras de maná que Aaron había prometido regalar al otro lado como gesto de buena voluntad. No eran piedras de maná cualquiera.
Representaban un recurso raro y valioso, y el envío contenía más del doble de la cantidad necesaria para crear un agujero de gusano para regresar a casa. A pesar del exceso, Aaron había elegido deliberadamente esa cantidad. Quería demostrar la abundancia de piedras de maná disponibles para su imperio y usar este gesto para establecer confianza y buena voluntad con la otra parte. Al proporcionar algo tan costoso de forma gratuita, Aaron pretendía sentar las bases de una relación sólida, asegurando que su generosidad no pasara desapercibida. Cuando Aaron cerró el holograma, se volvió hacia Nova y le preguntó: ¿Cómo va nuestro progreso en la decodificación de los datos que nos dieron? Estamos avanzando rápidamente con los datos no cifrados. En el caso de los cifrados, estamos aplazando el proceso por ahora y centraremos toda la potencia informática en analizar primero los datos accesibles. Una vez que se haya completado, redirigiremos todos los recursos a descifrar el resto, explicó Nova, materializando un nuevo holograma que mostraba el progreso detallado de la tarea. Infórmame en cuanto descifres por completo al menos uno de ellos, ordenó Aaron, con un tono neutral pero sin ocultar la emoción subyacente. Estaba ansioso por ahondar en el tesoro de conocimiento que prometían estos datos. La idea de lo que podría estar oculto en ellos estimuló su entusiasmo. A Aaron no había nada que le gustara más que crear e innovar, y estaba seguro de que este conocimiento sería la clave para lograr avances que ni siquiera había imaginado. Si los datos contenían lo que él esperaba, podrían reducir potencialmente a la mitad los puntos del sistema, PS, necesarios para implementar sus planes, o tal vez incluso más. Nova asintió levemente, notando el extraño destello de anticipación en el comportamiento normalmente sereno de Aaron. Entendido, señor. Se lo notificaré de inmediato.